¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta de Intereconomía. Hoy es viernes 13 de julio de 2018. Un 13 de julio, pero de 1936, se asesinaba por parte de la escolta de Indalecio Prieto, líder del Partido Socialista Obrero Español, a el líder de la oposición derechista, José Calvo Sotelo. Vamos a ponerles, no ahora, sino cuando acabe este bloque informativo, este bloque de actualidad, vamos a ponerles un pequeño vídeo en el que se explica cómo se produjo ese asesinato y las amenazas de muerte que precedieron a ese asesinato. Tal y como les digo, lo haremos, pero después de la información que saben ustedes que siempre ocupa estos primeros minutos de la redacción abierta. Miguel Gutiérrez Pérez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien estoy. Vamos a ofrecerles hoy un programa en el que van a estar compañeros, aparte de Miguel Gutiérrez Pérez, periodista de esta casa, va a estar María Matos, va a estar Patricia Tenorio con un documental muy interesante sobre Manuela Carmena, va a estar el concejal de Ciudadanos Sergio Bravezo, va a estar también Alberto García Ibáñez. Ojo a este señor porque es un tipo al que hacía tiempo que venía yo siguiendo en la pista, es un escritor que lleva escribiendo algunos libros sobre la leyenda negra. Entonces, por fin vamos a poder tenerle en este plató, es algo que me hacía mucha ilusión, La leyenda negra, historia del odio a España. Es su último libro y van a poder ustedes disfrutar de su presencia aquí en El Gato al Agua. Y por supuesto, como todos los viernes, a última hora, eso de las 8 y 5 de la tarde, estará con nosotros Rocío Manzaneque para hablarnos de qué. Pues para hablarnos, como siempre que viene Rocío, de cine, de los estrenos de cine de este fin de semana que podrán ver en todas las carteleras españolas. De manera que programa completito. Vamos ya sin más dilación, Miguel, si te parece, a hablar de la actualidad, de cómo se presenta la actualidad en este 13 de julio. Hoy todo tiene que ver con la resaca que generó esa noticia de ayer, Rafa, en la que la justicia alemana, este tribunal provincial, hay que decirlo, de Schleswig-Holstein, dejó... No te vayas a lesionar la lengua pronunciando eso. Esas pronunciaciones alemanas. Pues bien, cuando el tribunal de Schleswig-Holstein finalmente dijo que no iba a entregar a Puigdemont por rebelión, sino que lo haría, si de alguna forma lo hacía, sería por malversación. Así que ahora otra vez la pelota está en el tejado del juez Llarena, que a ver cómo entra esta situación, porque yo creo que lo normal sería que recurriese esa decisión a un tribunal superior. ¿Qué opciones tiene Llarena? Bueno, te hice aquí, no sé si te acuerdas, una pequeña sección especial hablando de las 5 opciones que tenía Llarena, entre ellas, pues bueno, cogerle por malversación, más o menos. Fue hace un par de meses, pero por malversación. Otra era recurrir a ese Tribunal Supremo alemán para que sí que fuera por rebelión o por sedición, de alguna forma, o simplemente dejarle estar a Puigdemont y en cuanto saliera de Alemania intentar echarle el guante o esperar que venga a España en algún momento. Esas son más o menos a grandes rasgos las opciones que tiene Llarena y a ver cómo hace ahora el juez, Rafa. Vamos, si te parece, a ver cómo el gobierno de la nación, a pesar de todo lo que está ocurriendo, a pesar de que tenemos presos políticos golpistas, exiliados, hay veces que nos contaminamos nosotros con el mismo lenguaje de los separatistas, no son exiliados, son fugados de la justicia. Exacto. Son prófugos, perdón. Tenemos prófugos de la justicia en Bélgica, los tenemos en Escocia, los tenemos en Alemania y los tenemos en Suiza. Y ninguno de esos 4 países tiene a bien devolvernos a los golpistas separatistas. Sin embargo, el gobierno de España sigue creyendo en la figura jurídica de la euroorden. Escuchen al gobierno. El gobierno no comparte la duda sobre la eficacia de las euroórdenes y lo que el comentario, es decir, el gobierno afirma el respeto más absoluto a las decisiones judiciales. El gobierno de España defiende Schengen en todos los sentidos. Europa se fundamenta sobre la libre circulación de bienes, de servicios, pero sobre todo de personas. Poner en cuestión Schengen es, desde nuestro punto de vista, alinearse con algunas posiciones europeas que nosotros no compartimos de ninguna de las formas. Y además afecta a millones de personas, a millones de jóvenes y, por tanto, para nosotros Schengen es un extraordinario elemento de la Unión Europea.
Schengen es la fórmula jurídico-política que permite a los nacionales de los diferentes estados que componen la Unión Europea, 27 estados a mayor seña, les permite circular libremente por todos los estados. Entonces hay una tendencia en algunos países a intentar limitar esa libre circulación para evitar inmigración de carácter ilegal, o en el caso de España sería los partidarios para evitar este tipo de cosas que han ocurrido con Carles Puigdemont. Parece que hay un juez de la Audiencia Nacional que nos ha explicado qué es lo que está ocurriendo con Puigdemont, ¿no? Sí, ese juez es Eloi Velasco, que ha dicho que no está de acuerdo con ese fallo que ha hecho este tribunal y ha explicado por qué. Por lo tanto, el argumento de que han entrado a analizar porque no están en la tabla de los delitos que son de extradición directa para ver si existe el principio de doble incriminación, ha ido en contra de una jurisprudencia europea y no española, europea, muy clara, en la que normalmente el principio general no es entrar a analizar el fondo del asunto, porque si no, le hurtan a los jueces españoles su soberanía, sino entrar a ver si los hechos, si hubieran ocurrido en Alemania por alemanes, hubieran sido algún tipo de delito, no importa el nombre, en su país. Y ese elemento yo no lo he visto en la resolución alemana. Por lo tanto, claro, nosotros tenemos, o por lo menos parece una petulancia lo que voy a decir, pero es que yo hago muchas más OEDs que esos jueces al año. Y por lo tanto, yo que estoy acostumbrado a hacer más, tener más experiencia en ese campo, creo que se han equivocado. Ya han escuchado ustedes, nada más y nada menos que Eloi Velasco, el juez Eloi Velasco, magistrado, diciendo que los alemanes se han equivocado. ¿Qué dicen los separatistas? ¿Cuáles son las reacciones a este fallo judicial alemán? Pues ellos, como siempre, siguen RQR, Libertad Presus Politics, y así seguimos, Rafa. Hablan desde Junts pel Cat. Hoy ha caído el relato del Estado. Y ha caído la principal causa de acusación. Ha caído aquello que mantiene en prisión de manera injusta a 9 personas y que mantiene en el exilio a 7 personas más. Estas 9 personas que de manera injusta continúan en prisión y estas 7 personas que continúan de manera injusta en el exilio están en prisión acusados de rebelión. Y si esta razón, este motivo ha caído, también cae el motivo por el cual deben permanecer sin libertad. Los exiliados han de poder volver a Cataluña, volver a casa, y aquellos que son nuestros presos políticos acusados de rebelión tienen que salir inmediatamente de la prisión. No podemos sustituir ni podemos suspender nuestros diputados porque la acusación de rebelión hoy ha caído y no se mantiene. Ténganlo claro, no los vamos ni a suspender ni a sustituir. No los vamos ni a suspender ni a sustituir, de manera que volvemos a la desobediencia, volvemos a la primera fase, por mucho que el Gobierno de España se empeñe en intentar destensar una situación que los separatistas, como hace 2, 4, 14, 25 y 40 años, llevan tensando la cuerda para obtener precisamente una respuesta dura del Estado y luego, consecuencia de esa dureza por parte del Estado, poder abundar en el discurso victimista y vuelta a empezar. Esta es la dinámica en la que lleva funcionando el separatismo, ya digo, desde que tenemos Constitución, desde que tenemos libertades democráticas. ¿Qué han dicho, por ejemplo, los comuns, es decir, Podemos en Cataluña? Pues con cierto acierto han dicho que ha sido un golpe para la Vía Llarena, ¿no? Porque sí que es verdad ya cuando se dijo hace un par de meses que este tribunal no iba a entregar de primeras a Puigdemont, y ahora finalmente esas sospechas se han confirmado porque solo no lo entregarían por malversación. Y básicamente han dicho eso, que la Vía Llarena pues, ha llevado un duro golpe. Nos encontramos en la enésima situación de incertidumbre provocada por la Vía Llarena. Creemos que esta es la vía de la crispación. Tenemos que resolver esta situación de incertidumbre y encontrar herramientas para salir de la interlocutoria esperpéntica que sitúa Llarena en este caso. Eso es lo que dicen los podemitas, la izquierda radical, en Cataluña. ¿Qué dice, por ejemplo, el comunismo Izquierda Unida, Alberto Garzón?
Pues que el juez Llarena se ha metido en un jardín muy grande por realmente intentar que se respete nuestra Constitución, que se respete nuestro derecho, el Estado democrático y que se respeten las leyes en España, que esas leyes españolas, mejor dicho, se respeten en Europa. Por eso se ha metido en un jardín muy grande, según Garzón. Yo no sé lo que va a hacer el juez Llarena. Me hago una idea, pero no lo sé. Creo que se ha metido en un jardín muy grande, un jardín del que es difícil salir. De hecho, en este momento, Puigdemont no está acusado por rebelión, no puede serlo en el espacio europeo, como consecuencia de la decisión del tribunal alemán. Un tribunal regional. Regional alemán, que es tribunal también, y que se va a encontrar con que el líder de la banda, hablo en discurso del propio juez Llarena prácticamente, ¿no?, en esa esencia, va a estar afectado por delitos menores que por los de sus aparentemente subalternos. Esto es una cosa verdaderamente contradictoria, paradójica y hasta cierto punto surrealista. Garzón, es que ¿qué te parece este? Es que menudo personaje, ¿verdad? Uy, Garzón. Ayer decías, tardá, Garzón. Ay, tardá, ay, Albertito Garzón, madre mía. Además con su pin no sé si se fijan, Alberto Garzón y muchos otros miembros de Izquierda Unida tienen un pin en rojo, un triángulo rojo en la solapa de la americana, cuando llevan americana, que no es habitual. Bueno, pues ¿qué significa ese pin? Pues significa que es el símbolo nada más y nada menos que de las brigadas internacionales. Es decir, de los comunistas que combatieron, que vinieron a España en el año 37 a combatir en la guerra civil. Es decir, fíjense en la omnipresencia del discurso guerra civilista en esta gente, cómo vivirán anclados en el siglo XX, en la guerra civil, que llevan incluso un símbolo de unos militares extranjeros que vinieron a España a combatir en la guerra. Pues lo digo a modo de anécdota. ¿Tú lo sabías? Es que se quedan sin discurso, si no, Rafa, si no, ¿de qué van a hablar? Si claro, no viven en una España fascista, autoritaria, necesitan totalitaria. Ese discurso, efectivamente. Por último, y antes de irnos a publicidad, Quim Torra. El presidente actual de la Generalitat, el racista Quim Torra, también ha hablado, ¿no? Ha hablado y sigue con su discurso libertad presos políticos. Vamos a escuchar. Qué pesadilla, de verdad. En un día tan importante como el que fue ayer, para reiterar de nuevo que hemos visto cómo en Alemania se ha hecho justicia, cómo no hay delito de rebelión porque efectivamente no hubo rebelión y hoy nuestros exiliados viven en libertad y siguen luchando en libertad para construir la república, que es el proyecto que nosotros defendemos. Es increíble que en Alemania, en Escocia, en Suiza y en Bélgica, por los mismos hechos por los que están imputados otros presos políticos que sí están en la cárcel aquí, ellos estén en libertad y solo en España estén en prisión. Esto nos parece absolutamente injustificable, nos parece un escarnio y por lo tanto pedimos y exigimos la libertad inmediata de los presos políticos. Que no son presos políticos, Torra, ¿verdad? Qué cansinos son, ¿eh? Joder. Con los presos políticos, con los exiliados, que no, hombre, que no es así, ya está bien. Vamos a ver unas imágenes en realización, si sois tan amables, del Quim Torra, presidente de la Generalitat, en un supermercado, hoy, en Cataluña, supermercado Bonpreu y Esclat, es una cadena de supermercados independentistas, no es una descripción mía, es una descripción que se autoimponen ellos mismos. Estos dos supermercados están muy comprometidos con la secesión de Cataluña. De hecho, son los supermercados, se puede comprobar en las redes sociales y hablando con quien es independentista, son los supermercados favoritos de los independentistas en Cataluña, que boicotean habitualmente las cadenas extranjeras como Carrefour o Alcampo y las cadenas españolas como Mercadona. Ellos prefieren Bonpreu y Esclat, buen precio, y Esclat es una suerte de explosión, Esclat. ¿Qué te parecen estas imágenes, Miguel? ¿Solo venden productos catalanes aquí? No, venden todo tipo de productos, pero sí que es cierto que el empresario, el jefe, el dueño, el gerente de estos, que no lo identifico, pero supongo que estará por aquí, acompañando a Quim Torra, es un tipo que siempre se ha declarado partidario de la secesión y cada vez que había una manifestación, un 11 de septiembre, pues llenaba los supermercados con esteladas, vendía camisetas, cuando la V famosa o cuando la cadena humana, pues
siempre han sido supermercados de los supermercados catalanes que venden todo tipo de productos, abundan y ponen el acento en los productos catalanes sobre todo, pero que, bueno, pues que están posicionados políticamente. Todo lo que no debería hacer una empresa, pues lo hacen ellos. Sí, porque no, posiblemente, bueno, supongo que tendrán su público objetivo, ¿no? Su target independentista, pero hoy han evidenciado que sí, evidentemente son independentistas porque ese discursito que acabamos de escuchar de Quintorra, hablando de los presos políticos, ha sido allí mismo. O sea, ha sido allí. Más claro el agua. Bueno, vámonos con esta imagen, Franche. Como siempre, Miguel, ha sido un placer. Miguel Gutiérrez Pérez, Rafael Núñez Bosco, compañero, periodista brillante con un gran futuro en esta casa. Vamos a, iba a decirle, vamos a publicidad, no, le pido a realización, Franche, a ver si puedes ponernos, antes de irnos a publicidad, el vídeo que tenemos preparado, se lo he comentado antes, al principio, en la presentación de este programa, un vídeo sobre José Calvo Sotelo, asesinado por milicias, por la policía y la escolta personal de Indalecio Prieto, tal día como hoy, en 1936, sacado de su casa de madrugada y tiroteado en la cabeza por 2 veces y arrojado su cadáver en el cementerio de la Almudena de Madrid. 13 de julio, solo 5 días después, el ejército se levantaba en armas, una parte del ejército, por mejor decir, contra el régimen republicano que según ellos habían parado tal crimen. Les dejo con ese vídeo, publicidad, y a la vuelta estamos con nuestra compañera Patricia Tenorio. No nos fallen. El asesinato de José Calvo Sotelo, líder de la derecha monárquica, precipita el levantamiento militar que da inicio a la guerra civil. Un crimen a sangre fría que conmociona a la sociedad del momento, ahogada en los continuos asesinatos y represalias que caracterizan el fin de la Segunda República. El carismático José Calvo Sotelo, procedente de las filas mauristas, se convierte en una de las figuras más detestadas por la izquierda española, dada su tenaz oposición a la República. En 1925, con solo 32 años, había tomado las riendas del Ministerio de Hacienda bajo el régimen de Miguel Primo de Rivera y desde entonces era ampliamente conocido por sus apasionadas defensas de la tradición, el orden y la religión. La proclamación de la Segunda República le obliga a exiliarse en Francia, donde mantiene sus ideales monárquicos hasta su regreso a España cuando sale elegido diputado por el partido Renovación Española. El 12 de julio de 1936, tras el asesinato del teniente José Castillo por pistoleros vinculados a la derecha, varios miembros del PSOE y de la Guardia de Asalto, entre quienes se encontraba un guardaespaldas de Indalecio Prieto, se dirigen a consumar su venganza contra destacados líderes de la derecha. A las 3 de la mañana del 13 de julio, un coche de la Guardia de Asalto se dirige a la puerta de José Calvo Sotelo, que esgrime su inmunidad parlamentaria para evitar la supuesta detención. A pesar de las quejas de su familia, el político es secuestrado. A escasos 200 metros de su casa, 2 tiros acaban con su vida y sus asesinos abandonan el cadáver en el cementerio del Este. Desde su escaño, José Calvo Sotelo había pronunciado tajantes discursos contra lo que llamaba las hordas rojas y unas palabras que habían anticipado su destino: prefiero morir con gloria a vivir con vilipendio. Fue blanco de amenazas que justificaban el atentado hacia su persona, como la de la comunista Dolores Ibarruri, que le auguró que había pronunciado su último discurso. Y así sucedió, convirtiéndose su muerte en la chispa que precipitó el inicio de la guerra civil. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta en la redacción abierta, las 6:30, casi las 6:30 de la tarde. Estamos en presencia de Patricia Tenorio. Patri, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. 1 hora menos en Canarias. 1 hora menos en Canarias, efectivamente, pero eso yo creo que los canarios ya lo sabrán, que no hará falta que lo digamos todos los días, ¿no? Bueno, pero como te gusta decirlo, y hoy no me lo has preguntado, te lo digo yo, que son las 5:28. Y también te suelo decir lo de la Z, ¿no? Patricia con Z, eso es muy guay. Y que fue primero la de Leticia, luego yo, y no. En fin, esa vieja polémica que ya nos habéis mentido, Patricia, que no fue así, no fue así. Patricia Tenorio viene a contarnos hoy una pieza que tiene que ver con Manuela Carmena y tiene que ver también con las industrias culturales. Hace unos cuantos días se produjo en el Matadero de Madrid, ¿no? Se emitió un documental muy interesante. Bueno, cuéntanoslo, Patri. Pues siempre estamos pendientes un poco de lo que hace Manuela Carmena y el Ayuntamiento de Madrid, porque sí es verdad que parece no tener filtros a la hora de apoyar determinadas cosas que tienen que ver con
ya sean terrorismo, ya sea falta de respeto, ya sea lo que sea. Amenazas. Lo que sea. Entonces, esta vez nos hemos dado cuenta que el pasado domingo 1 de julio, en la Cineteca, que se llevó a cabo en el Matadero de Madrid, en unas jornadas que había de cine, se emitió un documental que se llamaba Tijera contra papel. Fue un documental que después hubo un debate posterior en el que se estuvo debatiendo sobre este tema, pero ¿y qué llevaba este documental? Pues en este documental, apoyado por Manuela Carmena, bueno, pues su ayuntamiento y financiado hasta qué punto no sabemos, se hablaba de varios protagonistas que, por cierto, entre todos podrían sumar una década de prisión a las que se enfrentan, pero sobre todo hay un protagonista y es Pablo Hasél. ¿Te acuerdas de Pablo Hasél, no? Sí. El famoso rapero que hace canciones insultando a la monarquía, insultando y terrorismo, amenazando, sí, pero es que hace calificativos de las infantas, de los reyes, de todo, también enaltecimiento de terrorismo, vamos, un figura. Y no solo, eso es, no solo él es el centro de este documental, pero también están otros como César Strawberry, que es también otra pieza que también está condenado por determinados tweets que puso en su red social, también Nito y los famosos titiriteros, de títeres desde abajo. ¿Recuerdas los titiriteros, no? De Alcaeta, ¿no? Gora Alcaeta. Esa era una de las marionetas que salían en su obra de teatro. Si te parece, vamos a ver un poco este vídeo para que vea la gente esos extractos del reportaje y ahora seguimos comentando. Sí, vamos a verlo. La República será fea como la infanta Elena. Pablo Hasél. Y he sido condenado a 1 año de prisión por 6 tuits irónicos sobre los políticos de mi país. César Strawberry. Títeres desde abajo. Los titiriteros. ¡Mete la pasta en Suiza! Es evidente que merece la más jodida paliza. O el rapero Nito. Son algunos de los protagonistas de este documental, Tijera contra papel, polémico entre otras cosas porque el Ayuntamiento de Manuela Carmena le ha dado cobertura. El pasado domingo 1 de julio la sala principal de Cineteca en el Matadero de Madrid fue escogida para proyectar esta película y un debate posterior, una cinta dedicada a varias personas cuyas condenas conjuntas suman más de una década de prisión por enaltecimiento del terrorismo con sus tweets y canciones. El centro del documental, él. Contar que la policía ha torturado y asesinado me ha llevado a que la Audiencia Nacional me abra otra causa que se me puede sumar a los 2 años que ya tengo y entrar en prisión por contar la verdad. Pablo Hasél, condenado a prisión 5 años por el contenido de sus canciones y tweets y con 2 juicios pendientes que podrían llevarle a pasar 12 años en prisión en total. Llega Nacional, llegan lecheras, llega local, llega de todo. La compañía teatral Títeres desde abajo, que fueron encarcelados durante unos días por una obra en la que delante de 30 niños se daban consejos para ocupar casas, se colgaba a un juez de una soga y donde una muñeca embarazada se acuchillaba la tripa. Estos son el tipo de artistas que Manuela Carmena quiere dar voz, a los que quiere apoyar. El documental, lejos de ser un trabajo objetivo y equilibrado entre las diferentes visiones, deja clara su parcialidad. ¿Estamos peor que antes? Yo creo que sí que estamos peor que antes. ¿Cómo has podido ver un documental nada parcial? No, desde luego. ¿Y esto dices que está financiado, o en parte, al menos, por el Ayuntamiento? La financiación no está demostrada del todo, pero sí Manuela Carmena ha cedido sus instalaciones del Matadero de Madrid, esa cineteca, con ese debate posterior, con esas instalaciones para darle promoción, para darle voz a este documental, que además ha iniciado una campaña de crowdfunding para ayudar a las penas de estas personas y demás. Sí es verdad que pedían una cantidad bastante grande y llevan muy poquito, pero ahí Manuela Carmena ha ayudado un poquito para que todo salga... Para que tengan visibilidad, desde luego. ¿Tenemos el número de cuenta donde nuestros espectadores podrán ayudar a esta gente a salir de la cárcel? Me has pillado en blanco, no me la he traído. No. ¿Tú crees que algún espectador de Intereconomía puede poner dinero para que salgan de la cárcel? No, porque si los espectadores de Intereconomía se dan cuenta de lo que dicen las letras de estas canciones, de lo que realmente quieren transmitir con esos tweets, pues faltando el respeto a nuestra monarquía, no por el hecho de ser nuestra monarquía, sino por el hecho de ser una institución, de ser, no sé... la jefatura del Estado. Personas también, no sé... también le faltan el respeto, el rapero Nito, lo veíamos, a Mancio Ortega,
le critica que en la canción, no salía el fragmento entero, pero en la canción dice, dio no sé cuántos 1000 euros al cáncer, pero tiene a las trabajadoras en India explotadas. Y decía que había que darle una paliza, pues, no sé, un tipo de amenaza que no viene a cuento. Si hace las cosas bien, porque las hacen, si no las hacen, porque no las hacen. Sí, los titiriteros también decían... Pues siempre encuentra todo. Fíjate este. Mira, ¿qué te parece? Pues estoy sin palabras, no sé, no... En fin. No sé. Bueno, tijeras contra papel. Sí, ese es el documental. Bueno. Y te iba a decir de los titiriteros también, que en el reportaje salen diciendo que de repente lecheras, como dicen ellos, ¿no?, se repartieron por las casas, les detuvieron, registraron sus casas, estuvieron unos días detenidos, pero es que el contenido de Títeres desde abajo, la obra aquella que representaron delante de 30 niños, había adultos, pero había 30 niños que tenían que estar viendo esos consejos que daban en la obra de cómo ocupar casas, cómo abrir casas. Si una marioneta abría una puerta de casa, de repente salía un juez y le colgaban con una soga como que le ahorcaban. También lo hemos visto, salían con un cartel de Gora Alcaeta, e incluso una marioneta, una mujer que simula estar embarazada y se acuchilla la tripa. No sé, yo no sé si Manuela Carmena es esto la financiación que quiere dar o la enseñanza que quiere dar a nuestros hijos o la visibilidad. No sé, Rafa, tú que tienes hijos, yo no los tengo, pero si tú estás en esa plaza en Tetuán, en las fiestas, y ves esa representación, tu hijo está sentado viendo eso y una muñeca se acuchilla la tripa, no sé, ¿no te cogerías a tu hijo y te lo llevarías o qué harías? Y luego, acto seguido, me voy a poner una denuncia en la Policía Local de Madrid y procuro darle a ese espectáculo grotesco toda la visibilidad del mundo para que no se vuelva a repetir. Desde luego me parece un escándalo y que esté usted auspiciado y apoyado por el Ayuntamiento de Madrid, doble escándalo. Me parece tremendo. Sí, porque además ellos encima se resguardaban las espaldas diciendo que era una obra de marionetas, pero para adultos. Si es para adultos, si ves que entre el público tienes una fila de 30 niños, además los niños suelen sentarse en primera fila en obras de marionetas, pues si ves que tienes 30 niños, ojo si sabes lo que vas a decir, ¿no? Yo creo que un poco de cordialidad en esto de la educación de los menores, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Pero esta gente no tiene ningún tipo de cuidado, como vemos, ni en redes sociales, ni delante de niños, ni haciendo canciones, ni... ¿El de la cresta quién era? ¿El de la cresta quién? Me ha pillado. ¿El que salía en Imágenes Recurso? Sí. No lo sé, porque se centra sobre todo en declaraciones de lo que hemos sacado de Pablo Hasél, de Strawberry, de Nito, de los titiriteros, pero a lo largo del documental hay una narración en la que salen pues, imágenes recurso, como llamamos aquí, pues, en la que salen casos diferentes, pues este chico debe ser el que le puso aquellos tweets a Cifuentes pidiendo su muerte, creo que era algo así que salió hace tiempo, aquí lo daríamos seguro, 100%, pero el nombre me has pillado. Bueno, no te preocupes. Hoy, Patri, tenéis 6 mujeres sin piedad, ¿no es así? Sí. Hoy tenemos realización, ¿tenemos el vídeo? Sí lo tenemos. Bueno, ¿algo que decir con respecto al invitado de hoy? ¿Qué se van a poder encontrar los espectadores? Pues hoy van a ver a una persona que en las últimas semanas ha estado en todas las televisiones, ha estado muy presente en todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque era uno de los candidatos a presidir el Partido Popular, que por primera vez lanzaba esas primarias, qué locura, que nunca se habían hecho antes. Pues era uno de los candidatos, pero que en esta primera ronda se ha caído. Hablamos de José Ramón García Hernández, más apodado como Joserra, que le gusta que le llamen Joserra. Y bueno, se ha sentado con nosotras y nos ha hablado de todo. Nos ha hablado sobre esa batalla Pablo Casado, Soraya Sáenz de Santamaría, y se ha mojado. ¿Se ha mojado? Se ha mojado. Y además ha dicho que se va a tirar a la piscina. Yo no sé, tú lo has tenido, has podido interactuar con él. Parece un tipo muy majo, ¿no? Parece un tío... La verdad que es un hombre muy cercano, encantador, muy inteligente. Me quedé con la sensación de que era un hombre muy, muy inteligente, que sabía muy bien todo lo que decía. Sí es verdad que en una de las preguntas que le hice, me la llevó por donde quiso y no me contestó. Y le dije, ¿cómo se nota, señor José Ramón García, que es usted político? Él no me ha llevado la respuesta por donde ha querido, digo... Pero vale, o sea que sabe muy bien lo que dice, tiene pensado absolutamente todo y es un hombre muy, muy cercano y con unas ideas muy claras que no están mal. Una cosa que a mí me llama mucho la atención, él proponía el servicio militar voluntario para hombres y mujeres. Y él me dijo que lo que
quiere con esto es la unificación de España, de nuestro sentimiento patriota. Oye, no es mala idea, No, es voluntario, quien quiere que lo haga, ¿no? Y aunque fuera obligatorio, hay muchos países de Europa que, por ejemplo, todos los países nórdicos tienen un servicio militar obligatorio de hombres y mujeres, de manera que no... Bueno, pero yo voto por el voluntario, que tampoco está mal, no vamos a obligar a la gente que haga algo que no quiera. Vamos a ver si te parece, Venga. Patri, el Esta noche. avance de esta noche. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Eso es, en 6 Intereconomía. 6 mujeres sin piedad. Y muy gracias, Patri. A ti. Un invitado. 6 mujeres. ¿Quién será el valiente? 6 mujeres sin piedad, siempre esperas encontrar uno justo que te salve y espero que ninguna quiera hacer de Soraya ni de Pablo Casado esta noche y pueda salir vivo del programa. Este viernes a las 10 de la noche, 6 mujeres sin piedad con José Ramón García Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía, 18:46, 7 menos cuarto de la tarde. Estamos con Alberto Ibáñez. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Encantado, gracias por la invitación y por estar con vosotros aquí. Es un placer que estés aquí. De hecho, no estabas aún esperando, pero al principio del programa decía que me hacía particular ilusión tenerte hoy aquí, que llevábamos bastante tiempo detrás de ti para, en fin, en realidad no para hablar de este libro, sino para hablar del libro anterior. Alberto es doctor en Derecho, es ensayista, es escritor y ha escrito, como pueden ver, no sé si ustedes están al tanto de este libro de Almuzara, La leyenda negra, historia del odio a España. Es un libro, como digo, de la editorial Almuzara y relata la hispanofobia interna de nosotros mismos, de los propios españoles, y externa. Tiene un libro que es anterior, de una editorial más pequeñita, que habla también de un asunto parecido, aunque este es un libro ampliado, ahora nos lo comentará y nos lo confirmará Alberto, que hablaba sobre la leyenda negra y se titulaba ese libro El complot... La conjura silenciada contra España. La conjura silenciada contra España. Yo quise traer a Alberto para hablar de ese libro, pero lo hemos conseguido traer para hablar de este libro, que en realidad no difiere mucho el asunto de un libro a otro, ¿no? Alberto, cuéntanos. No, bueno, la base es la misma. Yo empiezo, bueno, creo que como todos, yo era un aficionado a la historia, estuve viviendo en Holanda, ahí vi un poco la leyenda negra ya que tenía todavía el duque de Alba, injusta, por cierto, que es por hablar de ese tema. Luego viví en Italia, también ahí percibí un poco, estudiando libros, lo que había sido la mala fama de los españoles, en el momento de los catalanes. Pero era una afición, simplemente. Yo hace 7, 8 años empiezo a estudiar más seriamente el tema de la historia, porque, bueno, primero por puro interés y también porque había un discurso, se estaba poniendo en la sociedad un discurso alternativo, donde desde ciertas voces nacionalistas catalanas y vascas empezaron a decir que España no había existido como nación, en fin, que todos nos habían engañado, ¿no? Y yo pues empiezo a investigar, a estudiar las fuentes, los hispanistas, autores extranjeros, españoles, y llego a la conclusión de que efectivamente nos han engañado, pero no en el sentido que decían los separatistas, lo dicen hoy, sino porque habían ocultado la verdadera historia de España, que ha sido muy importante. Sin España no se puede escribir la historia del mundo. La leyenda negra, historia del odio a España. Tú entiendo que la tesis del libro es que precisamente por la importancia y por la dimensión de nuestro país y sobre todo por la civilización que despliega, es esa envergadura la que genera rechazo, hostilidad y un combate cultural que finalmente acabamos perdiendo. En efecto, es decir, antes, bueno, había habido otras potencias y cada vez que hay alguien que quiere dominar el mercado o un sector en cualquier ámbito, incluso aquí en el periodismo, en cualquier ámbito, cuando tú dominas un sector, tus competidores pues tratan de luchar contra ti y expulsarte o ganar del mercado. Por lo tanto, esto había ocurrido siempre. El problema que se da con España es triple. Uno es que somos la primera potencia que realmente conecta el mundo. Y al conectar el mundo, al descubrir, bueno, al conectar el planeta, porque hasta entonces no se conocía, somos la única potencia que puede convertirse en monarquía universal. Esto no es una cosa mía, Tomás Campanella, otros autores ya hablaban de España como posible monarquía universal. Claro, esto no había ocurrido hasta entonces, que un país pudiera dominar completamente el globo. Dominábamos el mar con la armada, dominábamos la tierra con los tercios y supuestamente teníamos acceso a unas riquezas inagotables que luego no fueron tantas, si quieres entramos en ello.
El segundo elemento es, como bien dices, ¿no? Después de todo esto surge el Imperio Británico, que plantea un modelo cultural alternativo, y se plantean dos modelos culturales, uno en torno a la hispanidad, que era básicamente filosofía de Escuela de Salamanca más doctrina social de la Iglesia Católica, y otro el protestantismo más el liberalismo de corte individual. Y eran individualistas. Y tenía que quedar uno, es decir, eran modelos culturales que uno tenía que quedar, ¿no? Y quedaron ellos porque fueron más hábiles en la guerra de propaganda. El tercer elemento es la imprenta, es decir, es la primera campaña propagandística que se beneficia a la imprenta, y eso le da un poder que no había tenido ninguna otra anterior. Por cierto, hoy, cuando la leyenda negra está resurgiendo, supongo que hablaremos de esto después, nos encontramos con otro medio tecnológico a disposición de la guerra propaganda, que son las redes sociales, ¿no? Pero hay un cuarto elemento también que explica por qué la leyenda negra española fue la que más tiempo duró, hasta la actualidad, y la que más agresiva fue, y es porque cuando empieza el resto de países europeos a tener sus colonias, bueno, ellos tenían colonias, nosotros no, porque nunca consideramos colonias a los territorios de ultramar, se encuentran que empiezan a hacer barbaridades y que hay contestación. Y la leyenda negra española se convierte en la gran cortina de humo para engañar a todo el mundo y para que nadie viera donde ellos no querían mirar. Nadie mirara en África. Todavía hoy nadie se plantea por qué África es el continente más pobre del mundo, si tiene alguna responsabilidad las potencias colonizadoras, nadie se lo plantea, porque la leyenda negra española, sazonada por imágenes tremendistas de Debris, etcétera, sirvió de gran truco de trilero, ¿no? Los españoles son muy malos, nadie ve lo que pasa en Australia, nadie ve lo que pasa en Canadá, el 95% de los indígenas canadienses murió. Nadie ve lo que pasa en Tasmania y en tantos otros sitios. Fue un gran truco hasta hoy para ocultar la leyenda negra de los demás. Si te parece, Alberto, te voy a pedir punto por punto que derribes, obviamente estamos en televisión y no puedes ofrecernos una conferencia, pero sí brevemente, quizá también para proveer de instrumentos y herramientas intelectuales a nuestros espectadores a la hora de defendernos de según qué acusaciones. Por ejemplo, el secular genocidio amerindio. Nosotros vamos a América, les robamos el oro, matamos al 90% de la población, incluso las casas hablaba de más muertos incluso que habitantes en el Caribe. ¿Qué pasó realmente en América? Bueno, esto es una tesis completamente desprestigiada, no se basa en ningún tipo de dato histórico, fuera pura propaganda. Desprestigiada, Alberto, a nivel intelectual y de ciertas jerarquías universitarias y culturales, sí, pero sabes que a nivel popular, y más en América... Siempre pasa esto. Efectivamente, el problema es que España, luego también, bueno, son tantos temas, España cuando reacciona para enfrentarse a esta guerra cultural lo hace, pero se dirige a las élites de otros países. Ellos, sin embargo, es decir, los británicos y luego los franceses, se dirigen a las masas, crean el panfleto como arma cultural lo crea la leyenda negra, concretamente los británicos y holandeses, el panfleto, el folleto, que era un documento con mucha imagen, poca letra, que, bueno, pues por ejemplo, difamaba a España diciendo que éramos terriblemente crueles en América. Esto no es cierto y hay datos muy simples. Hoy no hay más que mirar a Norteamérica y a Sudamérica, ¿no? En Norteamérica, ¿cuántos indios quedan? Pues los pocos que quedan son procedentes de la zona española, porque hay cosas que hay gente que olvida. Cuando se declara independencia de Norteamérica, estaban las 13 colonias y todo el resto, que era 2/3 de los Estados Unidos de hoy, era todavía dominación española. Bueno, pues los indios de las películas del oeste, esos indios hablaban español, esos indios eran de dominación española y son los únicos que quedaron y hoy viven en reservas. En Canadá, el 90% fue esquilmado. En las 13 colonias, ni uno. Hoy México, el 60% de la población de México hoy es mestiza. El 30% es indígena, hoy, y el 10% es blanca. ¿Hubo genocidio en América? Pues no. Si lo hubo después de la independencia, porque nadie habla de lo que ocurrió, por ejemplo, en Argentina. El propio Congreso argentino reconoció que realmente los criollos argentinos, además no ya a la independencia, sino ya había pasado una generación, o sea, eran argentinos propiamente dicho, llevan a cabo una campaña de exterminio de los indios en la Patagonia. Eso fue después de la independencia, pero los indios que vivían en cantidad apoyaban al rey español en la guerra de independencia, no a los criollos, no a los mestizos, que eran los que querían la independencia. ¿Hubo muertos? Sí.
la mayor parte, el 90%, se dice hoy, por causa de enfermedades, evidentemente. Y luego hubo conflictos, sí, como cualquier invasión. Hay que recordar que en España hemos sido invadidos 5 veces y no nos quejamos, una 700 años, pero en fin, los romanos, los griegos, los fenicios, los cartagineses vinieron por aquí y evidentemente no eran ONGs, o sea, como hoy se dice que no existe la Reconquista, que era aquello una campaña cultural. Bueno, entonces Almanzor fue el presidente de una gran ONG, pero arrasó Barcelona. En fin. ¿No debían pedirnos perdón los romanos o los musulmanes por...? Claro, o sea, ¿por qué no exigirles una disculpa, no? Sí, es lo claro, que están pidiendo los americanos. Bueno, es un grave error. Yo tengo un artículo sobre la leyenda negra que creo que es un grave error el que han cometido los hermanos hispanoamericanos al tratar de no asumir la responsabilidad propia en la propia situación de América y achacarla a una herencia bueno, pasada española que no tiene ningún sentido. Evidentemente nosotros no hacemos eso, ¿no? De aquí vinieron los cartagineses, aprendimos de ellos, aquí vinieron los fenicios, aprendimos de ellos, aquí vinieron los romanos, y arruinaron nuestra cultura anterior, es decir, nadie habla íbero, y nosotros no estamos dándonos golpes de pecho todo el día porque no hablamos íbero. Alguien diría, pero Alberto, es que eso fue hace 2000 años, pero es que es mucho más reciente lo que ocurrió en América. Pero es que el vasco, por ejemplo, que dicen que es el primer idioma español, es de aquella época. Ellos están muy orgullosos por hablar un idioma de hace 2000 años. Nosotros podríamos decir, pues recuperemos el íbero, es que hoy se quiere recuperar el bable, pues yo propongo recuperar el íbero y recuperar el celta. Bueno, nadie lo dice, ¿no? ¿Por qué? Porque es absurdo, ¿no? Es estar mirando completamente con el espejo retrovisor. Aprendimos los romanos, vinieron y nos pusieron su cultura y se mezclaron con la nuestra. Lo mismo que pasó en América. Y por cierto, América, antes de la independencia, era un continente enormemente próspero. Y digo el del sur, el del norte eran villorrios, y además estaban todo el día peleados porque no tenían... Tuvieron representantes en las Cortes de Cádiz, eran tratados como igual, son vasallos, igual que los del continente. Había virreinatos, igual que en España. Cataluña hubo un virreinato, era una forma de gobernar, eran muy autónomos. Humboldt, alemán, no español, aquí para hablar bien de España hay que ser extranjero, pues Humboldt paseó por toda América y dijo esto, o sea, México era la ciudad más próspera prácticamente del mundo, era un polo comercial que unía Asia, América y Europa, tenía industria textil más moderna que las industrias textiles europeas, los trabajadores estaban bien pagados y una cosa muy curiosa, no había corrupción, lo dice literalmente, se queda alucinado, un alemán va a México y dice, no hay corrupción. Bueno, ¿qué pasa en México? Que pide renta y que tarda 70 años o más en recuperar la renta que tuvo antes de la independencia. Es una pregunta que no se han hecho los hispanoamericanos y que deberían hacerse. Ese viaje de Humboldt que glosa de una manera muy generosa las virtudes y las bondades del continente americano, yo se lo recomiendo. Entiendo que está reflejado también en el libro, por supuesto, que pone a los americanos hispanos por las nubes y habla, por supuesto, de una superioridad técnica, cultural, económica y de todo tipo con respecto a los americanos del norte, pero también, y esto es más sorprendente, de los propios europeos. Es decir, es una cosa tremenda, pero claro, Humboldt, alemán, no español. Con respecto a la Inquisición española, que también ha sido origen de multitud de mitos, de leyendas y de aberraciones. Hoy conocemos y sabemos que son aberraciones, pero siguen perviviendo, siguen resistiendo. Bueno, es muy curioso. Mira, hace hace unos años, estaba Obama de presidente, hay un discurso que él hace, un desayuno, que él hace una vez al año, hizo un discurso y con las 3 grandes males de la humanidad han sido la esclavitud, hombre, siendo negro que menos, ¿no? Una cosa, y la Inquisición española, siglo XXI. ¿Dijo española? Dijo española, la Inquisición española. Curiosamente, sabemos todos que Norteamérica ha sido un país que ha lanzado no una, sino 2 bombas nucleares sobre la población civil. Eso no le pareció un problema al señor Obama, pero sí una cosa ocurrió hace mucho tiempo. La mala suerte de esta gente que lanza improperios contra España es que la Inquisición eran tribunales que tenían actas, y son los únicos tribunales donde se puede estudiar lo que pasó. Bueno, lo han estudiado hispanistas, o sea, no españoles, porque entonces, bueno, no. Henry Kamen, por ejemplo, que es un hispanista inglés, ha estudiado esas actas, y dice que como mucho 3.000 muertos. En toda la historia de la Inquisición, 3.000 muertos, con un juicio que era arreglado. Bueno, no hay que irse a los juicios del orden penal que había en otros países que eran mucho más crueles que la Inquisición. Solo la muerte de brujas, solo en un país, 25.000 muertes de brujas en Alemania, 20.000 en Inglaterra, persecución de católicos en Inglaterra, persecución de protestantes en Francia. Pero de esto nadie habla.
La pregunta es por qué. Y la pregunta es por qué los españoles lo hemos interiorizado y lo seguimos diciendo esto en tertulias o en, bueno, el mundo académico, sigue diciendo que la Inquisición fue y traerá el prototipo de la crueldad y de la intolerancia. Bueno, es decir, intolerancia hubo en todos los países. Acostumbrémonos a que cuando hacemos historia hagámosla en sentido comparado. No, podemos criticar a España, evidentemente cometimos errores, no hemos sido santos, nadie lo es, pero hay que comparar con lo que hacían otros en parecido tiempo y lugar, y evidentemente no hemos sido los más malos de la película. Tú mismo te preguntabas, los suizos, los alemanes mataron más brujas que toda la historia de la Inquisición española unida, las persecuciones de católicos en las Islas Británicas, pero de eso no se habla de lo nuestro. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, como te dije, la leyenda negra española tuvo dos virtualidades. Una, que no domináramos el mundo, tenían mucho miedo a que eso ocurriera. Podía haber sido un mundo mejor que este. El mundo anglosajón ha producido 2 guerras mundiales, más de 100 millones de muertos, o sea, tampoco es para tirar cohetes. Y 2, que no se hablara de sus leyendas negras. Fíjate, hay cosas muy curiosas. En el siglo XX hay varias cosas que pasan que son muy importantes. Evidentemente, las 2 guerras mundiales, el comunismo, pero hay un elemento que ha pasado desapercibido. En el siglo XX pasa un hecho fundamental, y es que el Imperio Británico desaparece. No habla nadie de ello. Pero es que casualmente en los años 40 y 50 hubo 3 obras financiadas por la Universidad Británica que hablaba de Decline of Spain, no de la España franquista, no, la decadencia del Imperio Español en el siglo XX, para atraer de nuevo la atención a España, cuando todo el mundo tenía que haber dicho Gran Bretaña ha sido perdedora de la Segunda Guerra Mundial porque ha perdido su imperio. Y por cierto, el Imperio Español, y no nos lo perdona, fue el único imperio que no pensó en la metrópoli antes que en sus colonias. Por ejemplo, así, nosotros tuvimos colonias. Es decir, Gran Bretaña arruinó a gran parte de los países donde estuvo. China era mucho más rico que cuando llegó Gran Bretaña, India también. Australia, bueno, hubo un genocidio de aborígenes y lo llenó de presidiarios. Hoy son muy ricos, pero porque sustituyó poblaciones, ¿no? Pero ahora viene, Alberto, un corresponsal del Times o del The Guardian y dice, señor Ibáñez, me parece perfecto, mire usted cómo están sus antiguas colonias hoy y mire cómo están mis antiguas colonias hoy. Pero fíjese, ni siquiera eso es cierto. Eso es también, de nuevo, el truco del trero. ¿Dónde pone la atención? ¿El mago qué hace para engañar al espectador? Llama la atención a la mano que no hace nada, pero por la otra te está haciendo el truco. ¿Es Latinoamérica el continente más atrasado del mundo? No. Es África y también Asia. Bueno, salvo el sudeste asiático, que desde hace 50 años está pegando el estirón, ¿no? Bueno, nadie se plantea por qué. Es el más corrupto, yo tengo la lista en el libro. Los 12 países más corruptos del mundo, ninguno de cultura española. Los 12 países más pobres del mundo, ninguno de cultura española. El país más pobre de Latinoamérica es Haití, que es de colonización francesa. Es decir, pero vamos a ver, quitémonos ya este San Benito de encima. Y vuelvo a decir, lo que ha pasado en Latinoamérica de malo ha pasado después de que España se fue. Cuando España deja Latinoamérica era un continente próspero y unido. Y ellos convirtieron aquello en un mosaico de pequeños países peleados por sus fronteras. ¿Por qué lo hicieron? Podemos hablar de algunas teorías conspiranoicas del norte, pero no por culpa de España. Ese mismo corresponsal del Guardian o del Times seguramente dirá, vale, la decadencia de los países suramericanos se producen después de las independencias de España, pero tienen una herencia cultural hispánica, eso es innegable. Bueno, la herencia cultural hispánica era de una parte. Vamos a ver, primero, hay teorías para todos los gustos. Yo recojo en el libro y no voy a desmenuzar todo, pero hay 2 elementos. Uno, Norteamérica, a partir de la independencia, quiere convertirse en el país dominante del continente. Y eso hace que intervenga desde el minuto cero en el diseño del sur. Lo primero que hace es meterse para que no exista una sola América, que era el proyecto Simón Bolívar, ni siquiera que se mantuviera que el otro proyecto alternativo, los virreinatos españoles. Si se hubieran mantenido virreinatos españoles, probablemente la propia dimensión hubiera sido más factible. Se crean microestados que se pasan años discutiendo y peleando por sus fronteras. Luego, en el caso de Sudamérica, hubo mestizaje. Es decir, no se puede echar la culpa a la cultura, a la genética española, porque éramos un porcentaje reducido. Fuimos allí, pero tampoco éramos tantos. Nos mezclamos,
había una parte que era indígena, que siguió siendo indígena, que sigue siendo hoy. Hay un presidente de un país que es indígena, nunca lo habrá en Estados Unidos. Por lo tanto, tampoco en sentido genético se puede echar la culpa a España. España, pues como mucho, pudo llegar a ser el 20% de la población, los demás eran ya mestizos, eran indígenas, en otros pobladores y demás. No tiene ningún sentido. Lo que sí que ha habido es una falta de ausencia de responsabilidad de los propios hispanoamericanos, de no asumir sus propios errores y su propia responsabilidad. Y cuando uno no asume los errores suyos y echa la culpa a otro, al chivo expiatorio, lo que pasa es que no resuelve nunca los problemas que tiene. Bueno, hoy está mucho mejor que hace 40 años, quiero decir, que hay países que funcionan muy bien, pero lo primero que tiene que hacer Hispanoamérica es quitarse ese menito de esa culpa heredada, que lo que le impide es tomar decisiones hoy y asumir responsabilidades hoy. Alberto, estamos de acuerdo en que, a pesar de este libro y a pesar de otros muchos libros que han precedido a este, y a pesar de algunos intentos muy poquitos por nuestra parte para intentar equilibrar la batalla, ¿estamos de acuerdo en que hemos perdido la batalla del relato, la batalla cultural? Evidentemente, pero no la hemos perdido, es que no la hemos empezado. Es decir, no la hemos empezado. Tú sí la has empezado, personalmente. Bueno, yo la he empezado y otras personas que están ahora, curiosamente ahora. Gracias al separatismo, es decir, esto hay que decir que gracias vamos a hablar ahora del separatismo, pero simplemente, ¿tú estás de acuerdo en que hemos perdido la batalla? Bueno, es que no la hemos empezado. Yo narro cómo... No hemos comparecido al combate, ¿no? No hemos comparecido al combate porque no nos hemos preocupado nunca de crear un relato. Yo digo en el libro que el vicio nacional español no es la envidia, también, es verdad, aunque aquí si triunfas te miran mal, pero yo creo que eso también pasa en otros países. Pero la característica fundamental del español medio era, y sigue siendo hoy, una terrible, insondable ingenuidad. Lo fuimos en el siglo XVI, cuando creíamos que había que combatir con las reglas de honor y de la batalla, en el campo de batalla, que donde ganábamos. No pensamos nunca en esta guerra sucia de propaganda que iban a hacernos los anglosajones y los franceses. Cuando Felipe II se da cuenta, ya es un poco tarde. Pero bueno, seguimos siendo ingenuos hoy. Ellos han creado un relato vencedor de sus propias naciones. Todo país, esa es mi tesis, es una construcción artificial, no nos engañemos. Hoy hay 194 países en la ONU. Bueno, podría haber 5.000, porque hay 3.500 lenguas reconocidas. Podría haber uno por continente. Un país es una construcción que nace de manera artificial y se consolida a lo largo del tiempo por varios factores. Una de ellas es por tener un relato que une a la comunidad política. Todos los países se han dedicado a construir ese relato con verdades y con medios verdades e incluso mintiendo. Pero han tenido sus héroes, los han forjado, los han creado, han olvidado sus derrotas, les han ocultado. Podría darte muchísimos ejemplos. Como Francia, que pierde la Segunda Guerra Mundial, sale vencedora, gracias a un discurso de Gaulle. Cómo Gran Bretaña oculta las derrotas y las convierte en victorias. Ha hecho una película hace poco de Dunkerque, ¿no? De una derrota, Hollywood consigue hacer una victoria moral. Bueno, entonces tenemos cientos de casos como ese que nunca lo hemos hecho. Es más, cuando hacemos una película sobre los héroes de Filipinas, nos tiramos piedras contra nuestro propio tejado. O sea, todos los países han utilizado la historia para crear un relato vencedor del que el ciudadano se pueda sentir orgulloso. España, sin embargo, lo que ha hecho es creerse el relato hispanófobo que han creado otros, olvidando nuestros héroes. La primera estatua de Lezo ha sido de hace 5 o 6 años, otros ni la tienen, no se estudian en la escuela, nuestros grandes héroes, que los hemos tenido a porrillo y las grandes hazañas las ocultamos. El otro día, bueno, yo más como creo que estamos en una guerra cultural, hoy, claramente, yo el otro día me hacía una entrevista en el Confidencial sobre este libro. Yo vengo observando lo siguiente: cuando haces un artículo defendiendo a España, enseguida viene uno que puede hacer comentarios, ¿no? Y a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, hace un comentario con el siguiente formato. Primero, este señor no tiene idea. O sea, yo no tengo ni idea. Pero puedo ser el catedrático, puede ser Sabater, no tiene idea. ¿Por qué? Pues porque no sabe, porque fue franquista, porque la ha educado en no sé qué, porque no conoce nada de Cataluña, por lo que sea. B, el medio que publica esto es un medio que tiene mucho prestigio para acabar publicando este tipo de, me decían, españolistas de garrafón, ¿no? Y luego, 3, hombre, yo no puedo ser español porque España ha sido un desastre. Entonces te cuentan cosas tremendas. Bueno, cualquier cosa, vale. El último día me hablaban del desastre anual. ¿Cómo puedo ser español? Me decía uno, con el desastre anual. Bueno, es que es como decir un británico, ¿cómo puedo ser británico con el desastre de Cartagena e Indias? Que fue mucho mayor, ¿no? Bueno, para empezar,
Somos el único país que llama desastres a sus desastres. Nadie, ningún otro país llama desastres a sus desastres. Los oculta o los maquilla. No tenemos un señor bajito, tal vestido militar. Bueno, es un dictador que va a ser dictador 100, 200 años después, ¿no? Haga lo que haga, se muera 50 veces, seguirá siendo un dictador terrible y seguiremos haciéndonos, bueno, el harakiri histórico-cultural que yo hablo permanentemente. Otros tienen dictadores no menos terribles. Y no hablo de Hitler. Napoleón fue un dictador. Pero llega el gobierno francés y dice, oye, yo tengo que crear un país, que no existía Francia. ¿Cómo lo creo? Porque hay un proyecto maravilloso llamado Revolución Francesa, que no, con levas forzosas de los jóvenes en los territorios que se resistían, con guerras, con esquilmación de población en la Vendée, pero también creando relato. ¿Qué hace lo primero el gobierno francés? Llama a 3 literatos, entre ellos a Stendhal, y les paga para que hagan una biografía laudatoria de Napoleón. ¿Por qué? Porque no tenían otro. Hombre, este por lo menos ha llegado a Moscú, ¿no? Pues vamos a hablar de él. Pero solo estaba todo el día peleando, ¿no? Si estaba todo el día, estaba como una cabra, tal. Si quería ser emperador, se autocoronó emperador. Si quería crear una dinastía, si se cargaba la revolución. No. Eso ocultarlo, No. Este hombre es el que trae el Código Civil. Sabía mucho de leyes, Napoleón. Es como decir ahora que Franco trajo la ley de procedimiento administrativo. Claro. ¿Sabía mucho de leyes Napoleón? Pues no, sí, el código. Y luego, bueno, incluso hoy, gente española que hizo acciones aquí en Madrid, pro Napoleón, dicen que es el hombre que trajo el mérito y capacidad. Napoleón el mérito y capacidad y nombra a toda su familia reyes. ¿Pero de qué hablamos? A ver si nos damos cuenta cómo funciona el mundo. Somos los más tontos del planeta. Eso es lo único en nuestro gran error. Eso es lo único seguro, la única certidumbre que tenemos. Por último, ¿qué hay? Es decir, el separatismo catalán y los separatismos regionales en nuestro país, ¿beben o han bebido de esto, de la leyenda negra? Evidentemente, es parte del plan. Es decir, primero el plan es que España que no sea una potencia, que deje de ser la gran potencia. La segunda parte, que no vuelva a ser nunca más. Hay 2 lemas en la vida: divide y vencerás, o la unión hace la fuerza. Hay que elegir uno de ellos. Los españoles parece que estamos eligiendo divide y vencerán ellos, claro. Sí, los otros. Cada vez que los españoles nos hemos enfrentado entre nosotros, han ganado ellos. Mira, en 1640, los catalanes están diciendo todo el día que perdieron la autonomía en 1714, que es falso. Otro relato que se han inventado, que fue una guerra civil y mucha gente apoyaba a Carlos, que por cierto, Carlos, que hubiera sido Carlos III, ¿no? Lo apoyaban en Madrid. Es decir, es que era lo natural que heredaran los Austrias. Se cambió el historiador, luego salió bien. Felipe V fue un rey modernizador, que al que benefició más fue a Cataluña, que subió renta, ¿no? Pero bien, 1714, 1640, Cataluña se independiza de España 12 años. Bueno, se independiza de España no, pasa a depender del rey francés. A los 10 años ya está pidiendo a Felipe IV que por favor vuelva y que imponga, reinstaure la justicia de Castilla, porque ahí no había quien viviera. Con el francés y con la oligarquía catalana, que los segadores, fueron los que sufrieron muchísimo de los oligarcas catalanes que les esquilmaban una vez que España desaparece. Cuidado, eso se volvería a repetir hoy. Bueno, pues se cambia todo el relato. ¿Aquello por qué se produce? Porque Francia quería apoderarse de Cataluña, siempre lo ha querido. Napoleón, cuando viene y conquista España, le quería dar a José I del Ebro para abajo, del Ebro para arriba pasaba a Francia. Portugal se independiza de España no porque quisieran los portugueses, que por cierto, creo que hay un referéndum hace poco, unas encuestas que quieren volver a ser español. Bueno, sí, siempre han sido hispanos, que Hispania, Lusitania era parte de España. Bueno, se independizaron porque Gran Bretaña lo quiso y Gran Bretaña les trató como una colonia económica. Y ves al País Vasco, ves la bandera de Icurriña y, hombre, ¿a quién se parece? Pues es una bandera que no tiene ninguna historia. Es una bandera que se inventa Sabino Arana y su grupo y que copia la bandera británica. Hombre, ¿por qué? En fin, no hay que ser muy listo. 2 y 2 son 4. Aquí ha habido gente que le ha interesado en que España no funcione para que ellos se beneficien otros. Y hay los tontos útiles, lo que llamo hispanobobos, que les hacen el juego. Hispanobobos, no sean ustedes hispanobobos, no sea usted hispanobobo, compre este libro, La leyenda negra, historia del odio a España, de Alberto Ibáñez, y provéase de munición argumental para cada vez que algún hispanobobo, esta vez sí, le venga con la matraca de la Inquisición, del genocidio de América, de la falta de vocación técnica o tecnológica de los españoles, sobre la postración de nuestra cultura, pues aquí tiene un buen compendio de argumentos y sobre todo aquí tiene la verdad de lo que pasó y la verdad de lo que somos. Alberto Ibáñez, ha sido un placer. Mil gracias. Gracias, Rafael.
Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de aquí, de la capital de España, con Sergio Bravezo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta en la redacción abierta a las 7:22 de la tarde en la península ibérica. ¿En Canarias, Sergio Bravezo? Una hora menos. Una hora menos. 6:22. 6:22. Que no me ha cogido esta vez, ¿eh? Después de 3 semanas consecutivas. De 3 intentos que suele decir, espérate. Y esto que es economista, ¿eh? Sí. Sergio Bravezo, ¿qué tal? ¿Cómo economista, estás? No matemático, siempre lo recuerdo. Oye, qué peluco más bonito llevas, ¿no? Sí, pues es de unos chicos catalanes que estaban haciendo hace ya unos años, tiene unos cuantos años este reloj. Son unos chicos catalanes que están en Paseo de Gracia y que abrieron una pequeña tiendecita. O sea, que es tecnología de aquí. Sí. Prácticamente casi todo lo que tengo, si no es regalo, es hecho en España. Sino porque creo en ello, me gusta e intento... Y es una forma de favorecer nuestra industria, crear puestos de trabajo, desde luego. Pues mira por dónde vamos a hacerles publicidad. ¿Cuál es la marca? Doten se llama. ¿Cómo? Doten. Doten. D-O-T-T-E-N. Son unos relojes muy bonitos. Doten, pues ya saben, un reloj muy bonito, sí, y además español, catalán, para más señas. Sergio Bravezo, hacía tiempo que no nos veíamos, que me vienes dando largas desde hace casi 15 días. Y... La última vez me suspendió usted. ¿Qué ha pasado en estos 15 días en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Hay alguna novedad? Porque yo tengo una que te quiero comentar, pero si hay algo nuevo... Sí, pues la más importante y la más relevante, la aprobación de los presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid por parte de Carmena. Nuevamente el PSOE vuelve a pactar con Ahora Madrid, con Manuela Carmena, un presupuesto con unas grandes enmiendas de un 0,6%. Eso es lo que ha arrancado y ha podido negociar. ¿Un 0,6%? Del presupuesto total, exacto. El PSOE ha podido arrancar un 0,6% a Manuela Carmena. Para eso es mejor no hacer nada, creo yo, ¿no? Evidentemente, y además son enmiendas, lo que se llama, para que todo el mundo nos entienda, diferentes cambios en el presupuesto que ya están pactados de antemano con el equipo de gobierno. Por lo tanto, pues no se ha hecho absolutamente nada. Horrorosos los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid. Ahora me describes los presupuestos, cómo han sido, si te parecen bien o te parecen mal, sospecho que mal. Pero, ¿vosotros se os ha admitido alguna enmienda? Ninguna. Y hay que recordar que presentamos entre Partido Popular y Ciudadanos más de 380 enmiendas. ¿Ni una sola? Ni una sola. Alguna por estadística tiene que entrar como mínimo. No sé, a modo de gesto, no sé. Sí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid normalmente se aceptan diferentes tipos de enmiendas por parte de todos los partidos. Es decir, hay un juego también diferente en la Comunidad de Madrid, es decir, el eje es Ciudadanos, Partido Popular. Aquí en el Ayuntamiento de Madrid es al revés, es al contrario, es Ahora Madrid, Partido Socialista. Cuando uno compara, se admiten muchísimas enmiendas en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en el Ayuntamiento de Madrid, todas y cada una de las enmiendas que hemos presentado, tanto Ciudadanos como Partido Popular, han sido rechazadas. Alguna, como mínimo, estará bien simplemente por estadística, vamos. Entonces, cuando Carmena hablaba de que quiero ser alcaldesa de todos los madrileños, que quiero ser un gobierno respetuoso con la pluralidad de la ciudad, o sea, me parece esto bastante totalitario, ¿no? Sí, lo es, evidentemente, porque no tiene ningún tipo de mayoría absoluta. En el caso de que fuera mayoría absoluta, pues uno podría discutir si está mejor, peor, o incluso ha pasado muchas veces en anteriores ocasiones, como gobiernos del Partido Popular en mayoría absoluta se han aceptado algunos cambios. Sí, se pueden aceptar y tiene todo el sentido, es decir, uno tiene que estar abierto a que un presupuesto se nutra, tenga otro tipo de sensibilidad, pueda acceder a algo que uno no ha podido caer en ese momento. Un presupuesto, estamos hablando de 4.500 millones de euros, 5.000 ya que estamos cerrando los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, algo puede uno casi 5.000 millones de presupuesto tiene, el más alto obviamente de toda España. De toda España, sí, así es. Háblame de esos presupuestos. ¿Por qué dices que te parecen una catástrofe? Es decir, supongo que ellos abundarán mucho en la cosa social o en fin. Pues casualmente es todo lo contrario. Es decir, sí, son un desastre porque cuando uno mira los problemas más grandes que tiene el Ayuntamiento de Madrid, movilidad, y tiene el de limpieza, recogida de residuos, ve que existen recortes
en todas esas áreas. No ampliación, sino recortes. Sí, así es. En todo lo que sería inversiones y puesta de material que es necesario para llevarlo a cabo. Eso es lo que hemos visto. Por otro lado, sobre social, uno podría decir, bueno, porque están pasando muchísimo dinero, presupuesto, importe a las áreas más sociales donde lo necesita algún sector, personas, madrileños. Bueno, pues todo lo contrario, también tiene recorte. ¿Dónde va todo el dinero? Pues hay diferentes partidas que tienen un gran crecimiento respecto a los años anteriores. Publicidad y propaganda, claro, vamos a unas elecciones y hay que hacer publicidad y propaganda, esta ha crecido 3 veces en su presupuesto. Luego también ha crecido todo lo que son los contratos menores, los contratos a dedo, que se llama, la red clientelar, que ya es bien conocida y está denunciada ante Fiscalía y aceptada a trámite, por cierto, o sea que eso también hay que dejarlo claro. Y el tercer apartado, que es el que está haciendo muy bien en este caso Manuela Carmena, que es el pagar la deuda, aquello que decía que no iba a pagar, pero creo que se está pasando de frenada. Por ejemplo, ha pagado absolutamente toda la deuda de la AMT, 72 millones de euros de una sola tajada, cuando el año pasado renegociamos con un buen tipo de interés. Estuvo bien hecho, la verdad que la gente de la AMT trabaja muy bien, su director financiero en este caso lo hizo muy bien, yo lo felicité, porque renegoció la deuda y lo hizo en perfectas condiciones. Entonces, pues obviamente son el tipo de medidas que está haciendo, aumentar en gasto superfluo y aumentar en el pago extraordinario o hiper extraordinario que está haciendo de la deuda Manuela Carmena, cosas que los madrileños pues no necesitan, no ven y no van a poder disfrutar de ninguna manera porque es dinero que va pues hacia otras direcciones y no a mejorar la calidad de vida del ciudadano medio. Sergio, háblame de las, de las propuestas, alguna de esas 380 propuestas de las que ninguna ha sido aceptada. Es decir, ¿en qué quería enmendar Ciudadanos ese presupuesto? ¿Cuáles eran sus propuestas estrella? Pues varias en concreto. Como nos gusta hacer, especialmente desde el área que llevo, nos gusta ir a cosas concretas. ¿El área que llevas qué es? ¿Cuál? Medio ambiente y movilidad, que es básicamente tiene prácticamente todos los servicios de Madrid, desde recogida de residuos, limpieza, aguas, arbolado, movilidad, MT, calle 30, bueno, es una área hiper grande, teleférico, bicimat, aparcamientos. Debe ser de las que más presupuesto tengan. Sí, alrededor de unos 1.200 millones de euros. Y el presupuesto es de casi 5.000, es decir, casi una cuarta parte es... Así es, así es. Y bueno, ¿qué proponías tú? ¿Qué proponíamos? Con detalle, exacto. Pues aumentar los puntos de recarga eléctricos. Por ejemplo, muy necesario, que estuve el otro día con un experto en automoción de una revista de coches y me decía que en gran medida en Madrid y en España no crece el parque automovilístico eléctrico porque es una vergüenza la escasez de enchufes que hay en Madrid. Así es. Algo tan básico, tan de cajón. Como creo que 4 o 5. Sí, en Madrid hay 5 de súper rápidos que son los que realmente se necesitan. Hay otros que son de carga lenta, pero claro, una persona que se quiere comprar, para que nos hagamos todos una idea, carga lenta, uno tarda 8 horas en recargar su coche, no es posible, y otro carga rápida, súper rápida, que estamos hablando entre 3 y 5 minutos, es decir, que es bastante comparable a lo que se puede hacer con respecto a un... ¿Y de estos de carga rápida cuántos hay? 5. Para una ciudad de 3.200.000 personas. Así es. Por lo tanto, hemos querido hacer algo que sea realista, algo que se pueda hacer, que es que todos los distritos de Madrid, como mínimo, tengan un punto de recarga súper rápido. Como mínimo, para empezar, porque creo que el siguiente sería que todos los barrios tengan, que serían 129. Ahora, como mínimo, pasaríamos a 21 distritos con sus puntos de recarga súper rápido, que en este caso es el que necesitamos. ¿Esto no os lo aceptaron? No nos lo aceptaron. 1 millón de euros, tampoco estamos hablando... Sobre un presupuesto de casi 5.000 millones. Sí. Y bueno, pues creímos que lo correcto era retirar todo el gasto de la deuda extraordinaria, donde pues, no es necesario amortizar, porque es que no lo ve el ciudadano medio. Creo que para que se lo lleven los bancos está bien pagar la deuda. Nosotros sí que somos partidarios de que cuando uno tiene una deuda hay que pagarla, pero si uno ha renegociado una deuda,
y lo tiene bien y correctamente con los bancos, no pasa nada. Vamos a seguir. Esto es tan fácil, vamos a hacer un símil que me gusta siempre hacerlo. Esto es como si decidimos que no vamos a pagar el colegio de nuestros niños porque preferimos amortizar de manera extraordinaria la hipoteca. Bueno, pues yo creo que si uno puede pagar su hipoteca todos los meses, pagará también de manera cómoda el colegio de los niños. Eso es exactamente lo mismo, en este caso que está pagando extraordinariamente y no está aumentando la limpieza. Por ejemplo, nosotros ofrecíamos la posibilidad de aumentar en 20 millones de euros, 10 destinado directamente a personal en calle y 10 millones de euros a renovar, a invertir en todo lo que es maquinaria que necesita el Ayuntamiento de Madrid, desde camiones de recogida, para que se pueda hacer la recogida de una manera más frecuente en la ciudad. Bien, pues nosotros creíamos que ese era el camino. Como decía, también aparcamientos accesorios fuera de la ciudad de Madrid, etcétera. Bueno, son diferentes tipos de inversiones que creemos que son necesarias y que no se están aplicando. Pero eso no es frustrante, es decir, sí, hombre, la cantidad de horas de trabajo que tiene que suponer presentar esas 380 propuestas y que luego te digan, no, ni 380, ni 80, ni 8, ni ninguna. Sí, es bastante frustrante, es bastante duro, es bastante... tienes que tener bastante tolerancia a sentir la frustración de que uno en partido ni se mire. Es que ya no solamente ni que las haya valorado, sino simplemente no las ha mirado. Por lo tanto, creemos que tampoco merece mucho más. Es el equipo de Manuela Carmena, mucho mensaje, poco hecho. Pues mira, precisamente con esa frase, te tomo la palabra, mucho mensaje, poco hecho. Pues yo quiero precisamente preguntarte por una fórmula que están implementando y que yo creo que está teniendo cierto éxito, pero creo que es una cortina de humo, quiero que me lo confirmes. Los presupuestos participativos. ¿Qué demonios es esto? Porque yo lo he visto en algunas marquesinas, en el metro, en los autobuses. Los madrileños podemos decidir en qué se gasta el dinero del ayuntamiento. ¿Qué hay de cierto en esto? Pues hay de cierto muy poquito. Lo que sí que es cierto es, nuevamente, esto es como en una cerveza, como si nos quedamos con la parte blanca, con la espuma, y luego no podemos beber todo el resto de la cerveza. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? La espuma en este caso sería que cada madrileño puede decidir, puede opinar lo que quiera en qué se gasta el dinero. De hecho, se ha premiado por parte de la ONU la página web de CIDE Madrid, que es la que se llama y que lleva todo este tipo de encuestas. ¿Quién ha dado el premio, dices? La ONU. Ha sido, sí, o sea, pero, como decimos, parte de arriba de la espuma, de la cerveza. ¿Qué pasa cuando tiene que ir al siguiente paso? Es decir, que se aplique. Es decir, que los madrileños, si piden algo, que se ponga en uso, que se haga. Bueno, pues ese paso no se cumple. Ese es el mayor problema que tiene el ayuntamiento y que tiene la herramienta de CIDE Madrid. ¿Por qué? Pues porque básicamente si a uno se le abre el tema de las decisiones sin ningún tipo de filtro, el problema que tiene es que nos estamos metiendo en competencias que no son propias del Ayuntamiento de Madrid. Nosotros no podemos hablar del metro de Madrid, nosotros no podemos hablar de los puestos de trabajo, no podemos hablar de la regulación sobre impuestos de sociedades, no podemos hablar sobre las eléctricas, porque no tenemos competencia. Podemos hablar sobre otro tipo de cosas. En aquellas cosas donde sí han tenido éxito, pues no se han aplicado. Y estamos hablando... ¿Como por ejemplo? Pues tenemos unos vecinos en Ciudad Lineal, donde están pidiendo que una de las calles que ahora pertenecen al Ayuntamiento de Madrid, es verdad que antes no, pero ahora sí pertenece al Ayuntamiento de Madrid, era una calle entre bloques que se llama, y que quedaba entre privado, público, no se sabía bien cuál era la propiedad, la titularidad de esta calle. Sin embargo, ahora, desde el 2016 ya se sabe, y los vecinos de la zona han pedido que se asfalte, que se pongan filtrados para agua, que se pongan todo lo necesario para... Pues estamos hablando de un sitio absolutamente destruido, o sea, es decir... Pero me parece mentira que eso exista en Madrid, eso existe, ¿no? En la ciudad de Madrid, y es cuando llueve pues se llena todo de barro, se llena todo de
Ya te pasaré fotos para que lo puedas ver. Hemos ido, Ciudadanos ha estado presente, hemos denunciado y lo hemos hecho saber tanto al ayuntamiento como a los medios, porque creemos que es importante que se haga conocer. Pero en el caso de, por ejemplo, los vecinos pidieron que se arreglara, salió hacia adelante, se ha hecho, pues evidentemente no se hizo. ¿Por qué? Pues porque la administración funciona de manera lenta, y también te voy a decir, porque creo que el propio ayuntamiento, el equipo de gobierno que está hoy al frente del Ayuntamiento de Madrid, tiene que ir detrás de todas estas situaciones e intentarlas resolver con la máxima celeridad posible. Cuando uno no está encima de sus obligaciones, pues siempre todo se va dilatando, y como un mal estudiante, pues todo queda al final. Arreo del burro, que es lo último que suele hacer pues este tipo de equipos que están mal consolidados, mal trabajados y al final dan un mal servicio a la ciudadanía. Es decir, a ellos la gestión, yo sospecho que no les gusta mucho, que les gusta mucho más la ideología, la imagen, cosas que en realidad no entran dentro de las competencias de un ayuntamiento como el de Madrid, ni en realidad como ninguno. Te voy a poner un ejemplo, y es un vídeo que hemos visto con Patricia Tenorio antes. Es un vídeo que ha promocionado el Ayuntamiento de Madrid, que ha cedido las instalaciones y que ha alentado, que le ha dado publicidad, un documental en el Matadero de Madrid sobre las pretendidas recortes a la libertad de expresión que tenemos en España. Vamos a verlo. La República será fea como la infanta Elena. Pablo Hasél. Y he sido condenado a 1 año de prisión por 6 tuits irónicos sobre los políticos de mi país. César Strawberry. Títeres desde abajo. Los titiriteros. ¡Mete la pasta en Suiza! ¡Es evidente que merece la más jodida paliza! O el rapero Nito. Son algunos de los protagonistas de este documental, Tijera contra papel, polémico entre otras cosas porque el Ayuntamiento de Manuela Carmena le ha dado cobertura. El pasado domingo 1 de julio la sala principal de Cineteca en el Matadero de Madrid fue escogida para proyectar esta película y un debate posterior, una cinta dedicada a varias personas cuyas condenas conjuntas suman más de una década de prisión por enaltecimiento del terrorismo con sus tuits y canciones. El centro del documental, él. Contar que la policía ha torturado y asesinado me ha llevado a que la Audiencia Nacional me abra otra causa que se me puede sumar a los 2 años que ya tengo y entrar en prisión por contar la verdad. Pablo Hasél, condenado a prisión 5 años por el contenido de sus canciones y tweets y con 2 juicios pendientes que podrían llevarle a pasar 12 años en prisión en total. Llega Nacional, llegan lecheras, llega local, llega de todo. La compañía teatral Títeres desde abajo, que fueron encarcelados durante unos días por una obra en la que delante de 30 niños se daban consejos para ocupar casas, se colgaba a un juez de una soga y donde una muñeca embarazada se acuchillaba la tripa. Estos son el tipo de artistas que Manuela Carmena quiere dar voz, a los que quiere apoyar. El documental, lejos de ser un trabajo objetivo y equilibrado entre las diferentes visiones, deja clara su parcialidad. ¿Estamos peor que antes? Yo creo que sí que estamos peor que antes. Tijera contra papel, un documental que ha tenido todas las facilidades del mundo, incluso la cesión de un espacio por parte del Ayuntamiento de Madrid. Cuando nos decías, Sergio, que en fin, les gusta poco la gestión y les gusta más este tipo de cosas, pues supongo que... Sí, a ver, eso cuando uno se da cuenta rápidamente cuando intenta ver qué quiere hacer un ayuntamiento, qué quiere hacer cualquier tipo o equipo de gestión en este caso, ya sea Pedro Sánchez. Si uno mira qué cosas se está haciendo por España, qué está haciendo en el gobierno, pues realmente cosas de calado no está haciendo absolutamente nada. Si vemos en el Ayuntamiento de Madrid pasa exactamente lo mismo, no está haciendo absolutamente nada. ¿En qué se centra, qué impulsa este tipo de cosas? Me resulta increíble que se hable sobre libertad de expresión. Sin embargo, cuando Manuela Carmena ha tenido un chat de policías donde insultaban a Manuela Carmena de una manera gravísima, nosotros fuimos los primeros en denunciarlo y en decir que eso estaba mal y condenarlo, y obviamente poner todos los recursos suficientes para que eso no vuelva a suceder y que se respete a cualquier persona, en este caso a la alcaldesa de Madrid. Es curioso que eso sí fue sancionado por el equipo de Ahora Madrid de manera severa, como debe ser, pero sin embargo, en este caso, cuando es contra otros,
no pasa nada. Hay que ser flexible y hay que entender la libertad de expresión como un bien máximo. Siempre diré, la libertad de expresión no es un ladrillo que se tira a la cabeza de la gente, es como la verdad. La verdad no hace falta tirarla encima de la gente para que arda, sino la verdad hay que utilizarla para arreglar las cosas, para hacer algo bueno de todo ello. En este caso, la libertad de expresión no se puede uno ponerlo todo como si fuera un gran bálsamo para solucionar cualquier tipo de problema. En este caso, lo único que están haciendo el equipo de Ahora Madrid es impulsar, potenciar y dar cabida a gente que está maltratando o diciendo que se maltrate gente, diciendo que apología del terrorismo. No lo digo yo, lo dicen los propios jueces, lo dice gente que está en procesos judiciales. Por lo tanto, me parece que un Ayuntamiento de Madrid no tiene por qué potenciar este tipo de cosas, no tiene por qué dar cabida a gente como esta en nuestras instituciones. Sinceramente, creo que lo que tiene que hacer el equipo de Ahora Madrid es acabar con ese tipo de cosas y no escudarse en uno de los principios y libertades que tenemos en nuestra Constitución, que tenemos que proteger y cuidar. Y como tenemos que proteger y cuidar, no se puede permitir este tipo de cosas. Nos queda poco tiempo, pero no me gustaría que te marcharas, Sergio, sin que habláramos al menos de un tema nacional. Llevamos 20 minutos hablando de local, del Ayuntamiento de Madrid, pero en el resto de España, que no sean madrileños, pues también querrán conocer la opinión de Ciudadanos, y además de un cargo importante de Ciudadanos, nada menos que un concejal en el Ayuntamiento, sobre asuntos de carácter nacional que nos afectan a todos. Por ejemplo, y dada tu condición de catalán, me interesa doblemente tu opinión. ¿Sabes que un tribunal local, regional alemán acaba de fallar que no van a entregar a Carles Puigdemont por un delito que no sea malversación? Es decir, no os vamos a dar a los españoles a este señor por rebelión porque consideramos que no se ha rebelado. Quiero que veamos, Franche, Junts per Cat, como dice, en fin, aplauden con las orejas el fallo de ese tribunal alemán, y luego al juez del Supremo, Eloy Velasco, decir que los alemanes se han equivocado. Estos dos, y me gustaría luego saber la opinión de Sergio Graveza. Hoy ha caído el relato del Estado y ha caído la principal causa de acusación. Ha caído aquello que mantiene en prisión de manera injusta a 9 personas y que mantiene en el exilio a 7 personas más. Estas 9 personas que de manera injusta continúan en prisión y estas 7 personas que continúan de manera injusta en el exilio están en prisión acusados de rebelión. Y si esta razón, este motivo ha caído, también cae el motivo por el cual deben permanecer sin libertad. Los exiliados han de poder volver a Cataluña, volver a casa, y aquellos que son nuestros presos políticos acusados de rebelión tienen que salir inmediatamente de la prisión. No podemos sustituir ni podemos suspender nuestros diputados porque la acusación de rebelión hoy ha caído y no se mantiene. Ténganlo claro, no los vamos ni a suspender ni a sustituir. Por lo tanto, el argumento de que han entrado a analizar porque no están en la tabla de los delitos que son de extradición directa para ver si existe el principio de doble incriminación, ha ido en contra de una jurisprudencia europea y no española, europea, muy clara, en la que normalmente el principio general no es entrar a analizar el fondo del asunto, porque si no, le hurtan a los jueces españoles su soberanía, sino entrar a ver si los hechos, si hubieran ocurrido en Alemania por alemanes, hubieran sido algún tipo de delito, no importa el nombre, en su país. Y ese elemento yo no lo he visto en la resolución alemana. Por lo tanto, claro, nosotros tenemos, o por lo menos parece una petulancia lo que voy a decir, pero es que yo hago muchas más OEDs que esos jueces al año. Y por lo tanto, yo que estoy acostumbrado a hacer más, tener más experiencia en ese campo, creo que se han equivocado. Ahí tienen a Eloy Velasco del Tribunal Supremo diciendo que él hace bastante más órdenes que el Tribunal Regional Alemán, órdenes de extradición, y que se han equivocado. Pues aquí hay lo primero que me sorprende, que los independentistas, Junts pel Sí en este caso, estén celebrando que les han robado.
Es decir, esto es lo que más me sorprende. Celebran que haya una malversación. Que exista una malversación, es decir, que les hayan robado. Bien visto, ya sí. Para empezar, ya un problema grave, no sé si de comprensión por parte de Junts pel Sí, o bueno, pues y dejando entrever que esta malversación, si existe, es porque lo han utilizado de una manera que no era la correcta. Y ya nos queda bastante claro. Y por otro lado, pues evidentemente que tiene Pedro Sánchez en este caso que acudir a hablar con los diferentes estamentos a nivel europeo para conocer cómo se está gestionando todas las euroórdenes. Porque creo que aquí es un problema mucho más profundo. Aquí ya no estamos hablando de la justicia española, no estamos hablando de la justicia alemana, estamos hablando de la justicia europea, un paso más allá. Por lo tanto, hay que cogerlo con muchísimo cuidado, básicamente porque es un precedente muy malo para todo lo que pueda suceder en la Unión Europea. Es decir, ¿quién es otro país para juzgar la legislación de nuestro país cuando ya está dentro, enmarcado de la Unión Europea? Por lo tanto, están hurtando de su soberanía a los jueces españoles, que lo decía Eloy Velasco. Claro, es que tiene absolutamente razón Eloy Velasco en este caso. Por lo tanto, supongo que se seguirá recurriendo a diferentes estamentos y veremos a ver lo que sucede, pero dejando claro que aquí lo que estamos hablando es de un conflicto de competencias, en este caso del Poder Judicial alemán con el español, en un contexto de Europa. Hay que intentar hablar y conocer, sobre todo. Yo no estoy diciendo que Pedro Sánchez actúe y se intrometa en el Poder Judicial, sino conocer y dejar claro cuál es el marco que tiene la actuación, en este caso la justicia, tanto alemana como española. Es decir, que tú no lo ves como un problema no nacional español ni nacional alemán, sino es un problema europeo. Totalmente, totalmente, sí, es un precedente muy grave si se lleva hacia adelante y se acepta como tal. El Poder Judicial funciona en España y supongo que seguirá hacia adelante como un proceso de recurso. Y última y muy breve, antes de irnos a publicidad, que sé que te tienes que marchar, muy breve. ¿Cómo ves las elecciones primarias en el PP? ¿Quién crees que puede ganar? Pues mi puro y entero respeto a las elecciones internas. Creo que desde otro partido no podemos comentarlo, simplemente creo que es bueno que todos vayan a votar, que todos ejerzan la democracia interna, suerte a los dos candidatos y decir que bueno, que eso es la democracia interna y a veces y que vosotros la lleváis aplicando desde hace tiempo, ¿eh? Así es, la llevamos aplicando hace tiempo y no me gusta que se entrometan los demás partidos porque desde fuera no se puede valorar, no se conoce y desde dentro es otra cosa completamente Bueno, pues como diferente. tú te autoimpones esa censura, por otra parte muy higiénica, porque es cierto y es de mucha elegancia que un partido no hable de las primarias de otro. Pero entonces te lo digo yo, que no pertenezco a Ciudadanos ni a ningún partido. ¿Sabes lo que creo? Que yo creo que Pablo Casado, si finalmente acaba saliendo, os puede hacer pupa. Bueno, si acaba saliendo Soraya de Santa María, puede ser al revés, que Ciudadanos acabe fagocitando a los restos del PP. Pero ojo a Pablo Casado. Si es todo sea... Yo sinceramente siempre he pensado que no estoy aquí para siempre, sino estoy aquí para hacer mejor la vida de los ciudadanos de Madrid, en este caso, y de España en general. Y si es algo que viene bien por España, adelante. ¿Qué se puede decir a esto? Si es por el bien de España, pues adelante. Es que te voy a votar, Sergio, macho. Es que... Sergio Lorenzo. Un placer. Mil gracias, como siempre. Encantado. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con María Matos. Todo este lío de Corina. A ver si se soluciona y dejamos de proveer de munición argumental a los republicanos. A la vuelta de Publi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a la redacción abierta. No, bienvenidos a la vuelta de la redacción abierta. Son las 8 menos 4 minutos en la península ibérica. ¿Y en Canarias, María? Las 7 menos 4 minutos. Menos 4 minutos. María Matos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Tenemos muy poquito tiempo porque nos tenemos que ir enseguida a ver el cine con Rocío Manzaneque y de hecho me decía antes de entrar a publicidad, Rafa, me habías dicho 15 minutos y ahora me dices que solo 5, eres un capullo. ¿Me has dicho eso, María? No he dicho eso, no pasa nada, pero bueno, Rafa, no te preocupes porque aunque me hubieses dicho que teníamos 15 minutos, lo vamos a resumir todo muy bien. Si te parece, presentas el tema. Presento el tema que ¿De qué vamos a hablar? Además parece el título de una novela, de una película de Disney, Corina y el Rey. La primera pregunta que tengo que hacerte, María, es, me interesa mucho, el apellido de Corina, ¿cómo es?
no sé pronunciarlo. No sabes pronunciarlo, ¿no? Lo sé pronunciar. Yo tampoco. Ayer estuve en el gato muy largo. Y casi me lesiono la lengua intentando pronunciar ese apellido de Corina, de la princesa Corina. Bueno, sea como fuere, que se apellidara, ¿qué novedades tenemos, María? Pues mira, vamos a hacer un resumen de todo, vamos a ponernos un poco en contexto. Resulta que acaban de salir a la luz unas grabaciones entre Corina, entre el comisario Villarejo y también el empresario directivo de Telefónica, Juan Villalonga. Estas conversaciones se grabaron en Londres en el 2015 y salen ahora. Entonces dicen cosas muy importantes, revelan cosas muy delicadas sobre el rey emérito, Juan Carlos I. La primera, que tiene cuentas en Suiza. Si te parece, vamos a escuchar este primer audio en el que dice que tiene cuentas en Suiza. Han puesto algunas cosas en nombre de su primo, que es Álvaro Orleans de Borbón, que también vive en Mónaco. Las cuentas de banco en Suiza, que they didn't come back in the amnesty, les han puesto a su nombre. A su nombre. Entonces ahora están tratando que yo pase estas cosas a Álvaro, a través de Dante. Están haciéndome la guerra, porque yo no quiero, I don't want to commit a crime. Es decir, confirma supuestas cuentas en Suiza, en el paraíso fiscal, utilizando a dos testaferros. Uno, que es un pariente suyo, Álvaro de Orleans de Borbón, y otro, que es Dante, ese famoso abogado que utiliza el rey Juan Carlos. Después también dice que a ella denuncia como presiones por parte del rey Juan Carlos, diciendo que le hicieron una especie de jugarreta, una especie de encierro, poniendo cosas a su nombre para que luego devolviese ese dinero, pero si ella lo devolvía estaría cometiendo un delito de blanqueo. También dice que el CNI llegó a presentarse en su despacho de Mónaco para robarle papeles. Dice ella que las cámaras de seguridad están grabadas y bueno, implica también al CNI con ese robo de documentos, y también dice, por ejemplo, que el rey habría cobrado 80 millones de euros en comisiones por haber conseguido esa AVE, ¿no? construcción del AVE a la Meca con su amigo el rey de Marruecos. Esos son los principales puntos. Luego también habla del Instituto NOS, diciendo que Iñaki Urdangarín no sabía distinguir bien entre el dinero público y el dinero privado en un informe que el propio rey le encargó a ella. Es decir, que el rey también estaría implicado en el caso NOS. Bueno, según ella, el rey le encargó a ella un informe sobre Iñaki Urdangarín y eso fue lo que ella le dijo al rey, que Urdangarín no sabía distinguir entre el dinero público y el dinero privado. Es decir, si se fijan ustedes, las acusaciones de esta señora son todas de confirmarse gravísimas. Cuentas en Suiza, amnistía fiscal, blanqueo de dinero, presiones, comisiones, al tanto de todo el Instituto NOS, bueno. Desde luego es tremendo. Lo vamos a ampliar en el informativo, Rafa, así que... A partir de, en cuanto acabe la redacción abierta, que nos queda medio minuto, el informativo de Intereconomía, donde toda esa información será ampliada. María Matos, mil gracias. A ti, Rafa, gracias. Espero que solo hayan sido 5 minutos, haya sido suficiente, pero en cualquier caso ya saben, después de Rocío Manzaneque y del cine, que es después de la publicidad, a las 8:30 podrán ustedes ampliar toda esta información relacionada con Corina y el rey de España. Ya saben ustedes, el AVE a la Beca Medina, el caso NOS... Cuentas en Suiza, un montón de supuestos... Y hoy también, por cierto... Nos tenemos que ir, María. Secreto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta última fase de nuestra singladura en la tarde de hoy en la redacción abierta. Son pasadas las 8 unos cuantos minutos y estamos como siempre con todos los viernes, saben ustedes que tenemos nuestras recomendaciones cinematográficas con Rocío Manzaneque. Rocío, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Muy buenas Rafa. tardes, muchas gracias por estar aquí como siempre y recomendarnos 3 películas, que es siempre la recomendación que nos hace Rocío. 3 películas de entre todas las que se estrenan hoy viernes en nuestro país y además vamos a tener un extra. Si fuera un disco diríamos un bonus track, un extra. Que sí, además nunca mejor dicho, pero bueno, no vamos a desvelar de lo que vamos a hablar. Vamos a dejarlo en suspense. 3 películas y una sorpresa. Y un bonus track. Exactamente. Bueno, pues como has dicho, vamos a empezar un poquito con los estrenos que podemos tener este fin de semana. Empezamos con El mejor verano de mi vida. Película ya veraniega, ya
tocaba, ¿no? Una película española, de estas que son tan refrescantes, ¿no? Que tanto nos gusta ver en el cine, que no tiene más pretensiones que hacernos reír, ¿no? Y que bien hacemos las comedias, en España. Sí, la verdad que sí. Divertidísimas. Y esta tiene un pintón, porque he visto el tráiler del cortito, no el que van a ver ustedes a continuación, pero lo he visto en la tele. Leo Harlem, es Leo Harlem. Sí, que está ahora mismo en todas partes. Bueno, llevamos toda la tarde viéndole por todas las televisiones, o sea, es una cosa increíble lo de la promoción de esta película, ¿no? Bueno, pues si no lo saben todavía, porque parece que esta película está en todas partes, cuenta la historia de un padre que hace una promesa que en principio parece que no puede cumplir a su hijo, y es que su hijo, que tiene 9 años, le dice al hijo que si saca sobresalientes en todas las asignaturas, pues que le va a dar el mejor verano de su vida, ¿no? Una promesa que suelen hacer los padres mucho, ¿no? Y que, bueno, pues que en este caso se cumple, porque el niño sobrepasa todo lo que se esperaba de él, y el padre pues se tiene que ver obligado, claro, a llevarle al mejor verano de su vida, ¿no? A pesar de que, bueno, pues está atravesando una grave crisis de pareja, una crisis también laboral, porque él, bueno, pues trabaja en una fábrica de robots de cocina cuando lo que querría estar es en el mundo financiero, ¿no? Y bueno, lo veremos en el tráiler, se ve obligado a a tomar prestado un coche robado, bueno, una serie de historias, ¿no? Para irse por toda España y encontrar ahí pues un montón de situaciones divertidas que son las que nos gusta ver en estas películas, ¿no? Con estos regionalismos que tanto se hicieron famosos con 8 apellidos vascos. Y que también tiene este asunto. Sí, bueno, regionalismos, bueno, por toda España, ¿no? Al final esto... diferentes identidades dentro de nuestro país, ¿no? A ver, vamos a ver, esta película, lo iba a comentar después, pero bueno, ya lo voy contando. Esta película es un remake, ¿no? de una película italiana de 2013 que se llamaba Sole a Cantinelle. ¿Qué significa? Pues me parece, pues Solo a Cantinelle. Sole, de sol. Pues Sole a Cantinelle... ¿Será sol en cantidad? Bueno, sí, no se preocupe que mientras ustedes ven el tráiler vamos a buscar la traducción. Bueno, pues entonces lo que decía, que esta película es un remake, lo que pasa que, bueno, adaptada a los regionalismos de España, ¿no? Que es lo que al final nos hace a nosotros reír, aunque bueno, es bastante parecido, ¿no? Al final los países mediterráneos, bueno, pues sí que podemos compartir algunas... El norte más verde, el sur, claro, el mar Mediterráneo... Sí, podemos compartir algunos chistes, ¿no? Pero bueno, cuando es un remake y está adaptado a lo que sucede en España, ¿no? Y a nuestra actualidad y nuestras, bueno, pues que los personajes típicos de España, pues nos hace... Nuestras propias referencias. Nos hace mucha más gracia. Estoy deseando ver el tráiler. Pues vamos a verlo. Venga. Solomillo con infusión de ajo. Coño, los podrías traer todos juntos a la vez, así te ahorras mucho viaje, ¿no te parece? Es alta cocina, señor. Ya, alta no discuto, pero es casa... Recordamos que lleva 2 meses impagados de deuda. Lo siento, en casa somos todos católicos. Oiga, perdone. ¿Qué está pasando? Se llevan todo. Papá, ¿dónde estás ahora? Pues entrando en una comida de negocios. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos para hoy, hermana? Un besuguito al horno. Nico. ¿Qué? Si este año sacas todas sobresalientes, te prometo unas vacaciones que lo vas a flipar. ¿En serio? Vale, vamos a ver, que yo no digo que mi hijo no sea listo, pero todo 10. Tampoco es Einstein. Su hijo, Miki, eso, ha hecho unos exámenes perfectos. Pero no sería posible bajar un poquito la media. En gimnasia, por ejemplo, notable. No noto que pisa un poquito raro, que pone el pie aquí y el otro va como al revés, como si fuera un poquito disfunción. ¿Qué vas a hacer tú? Pero si te han embargado hasta el coche. ¿Te acuerdas de Paco, mi amigo? Está en la cárcel. Sí, pues me presta el suyo. ¡Vamos, vengan! ¿Fuente Ovejas? El pueblo donde nació tu padre. En esta casa tan grande tú estarás muy sola. De sola nada, que tengo mi gato, el Ricardo. Por lo menos hay 2 críos de tu edad en el pueblo. Los hijos del primo Rafa. Hace un año que no los veo. También se los llevó. Nico, un besito al primo. Venga, luego. Tú tranquilo, hijo. Tu padre siempre tiene un plan. ¿Os gustaría pasar unos días aquí en el resort? ¡Hala! Pero es que hay que anular el avión, las reservas del hotel, las clases de zumba en la playa. Con todos los gastos pagados. Pues venga. Aquí se hospedó hace poco el primer ministro francés. Espero que hayan cambiado las sábanas, ¿verdad? Él es Víctor, la pareja de mi mamá. Tenéis ahí un rollo como la madrastra de Cenicienta, pero en plan yuppie. No te he entendido. Permítame presentarle a mi mujer. Encantado. Igualmente. Mi hija, Carmen. Encantada. Pero... ¿Y a la niña? Que no me diga más. Que es la abuela, ¿verdad? ¿Nos vamos a bailar? Estás perdiendo a mamá. ¿Cuántos créditos has tenido que pedir para pagar eso? Tienes que hacer algo. Que Carmela es la mujer de tu vida, joder. Daniela. Tienes que aprender a respirar, Curro. Llevo 52 años vivo, no lo estaré haciendo tan mal. ¡Viva! Estamos aquí con esta gente tan rica, este yate fabuloso. Pero no quiero que creas que esto es la felicidad. La felicidad es... aquello. Mira qué pedazo de yate. 2 motores, 4 piscinas, 20 camarotes. Siempre hay que aspirar a más, hijo. Siempre hay que aspirar a más.
Bueno, pues y además cuando te hablábamos de las referencias culturales de nuestro país y las diferencias regionales, bueno, pues ahí tenemos una referencia cultural en forma de música que nos transporta a todos a una canción que es del himno de toda una generación. Sí, sí. Bueno, no la han escuchado, pero estaba toda la redacción cantando la canción, estaba dando palmas. ¿Dónde está nuestro error? Sí, esto es de Alaska, Alaska y Dinarama, de los años 80. Bueno, pues como decíamos, una película llena de gags, una película de comedia, ¿no? De estas refrescantes que tanto nos gusta ver y que tiene además un toque muy leve, lógicamente, pero es un toque que no es solo hablar de gags y no es solo hacer gracias, ¿no? Sino que tiene también como un trasfondo leve, como decimos, contra los ambiciosos, contra los timadores, los mentirosos, y que al final pues explora un poco la relación paterno-filial para hacernos sentir bien, ¿no? Al salir del cine. Pues seguramente, yo no sé cuáles van a ser las dos películas, pero esta me gustaría ir a verla. Pues de manera que tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta y además es una película sin pretensiones, es decir, seguramente no aspire a ningún premio, pero la aspiración principal del cine, bajo mi punto de vista, es entretener y hacer reír. Y si puede incluso ser feliz viendo la película. Y creo que esta película responde a esos criterios. Sí, justo así. La siguiente. Bueno, pues también tenemos una película para hacer reír, pero quizás a los más pequeños de la casa. También ya sabes que siempre intentamos incluir a todo el mundo, ¿no? Y sé que hay muchas familias que nos están viendo y que les apetece llevar a los niños al cine. Y más de vacaciones, como estamos y tal, sí. Claro, y qué mejor que ir a ver Hotel Transilvania 3. Ya vamos por la tercera entrega de esta saga de monstruos, y que en esta ocasión pues los monstruos liderados por Drac salen de Transilvania, por fin se mezclan con el mundo real y se meten a un yate para pasar unas vacaciones, ¿no? Y todo se complica cuando Drac se enamora de la capitana del yate, que esconde un oscuro secreto. Y hasta ahí podemos leer, porque entonces si no ya lo desvelamos todo. Te iba a decir, tampoco creo que Hotel Transilvania tenga una trama demasiado profunda. Pero es otra película de comedia. Es de lo que se trata, y además para niños. Vamos a ver el tráiler. Venga. Tope y mucho estrés, pégate unas vacaciones monstruosas. Bienvenidos a bordo de Gremliner. Mavis, te lo suplico. ¡Dime dónde vamos! Ya me he ocupado de todo. Señoras y señores, por su seguridad, desabróchense los cinturones. En el caso de que perdamos presión, les hincharemos oxígeno. ¿Se la guardo yo, señor? Vale, gracias. ¿Café? Me encantaría. Voy a ver a quien tú ya sabes. Ahora vuelvo. Tengo que ir al baño. ¡Ey! ¿Dónde estás? Ya llegamos, Pipi. ¡Refrescas, porquerías, porquerías! ¿Por qué vamos en avión? Nosotros volamos, ¿recuerdas? Has pasado muchos nervios. Es el momento de relajarte. ¿A qué ahora estás mejor? Sí, ya lo creo. Muy relajado. Bien, amigos, a saltar y a bailar. Iniciamos el descenso. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Pues lo normal, llevar a los niños al vertedero. Unas vacaciones monstruosas, dice el título, Hotel Transilvania 3. Claro, pues bueno, pues es un poco lo que hemos visto, ¿no? Una película de entretenimiento para niños, para toda la familia, la verdad, pero especialmente recomendada para niños. Y aquí en estas películas hay que hablar sobre todo del doblaje, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de los actores, pues bueno, es lo que, si se ve en español, pues tendremos la voz de nuevo de Santiago Segura como Drac. Tenemos también a Alaska, a Mario Vaquerizo, a Dani Martínez y a Macarena García, que hace su incursión en el mundo del doblaje con esta película, y la verdad es que lo hace bastante bien. Macarena Martínez, que es la Macarena García, que es la de La Llamada. La de La Llamada, sí. Que es la de las últimas que tiene ella, y la verdad que lo hace bastante bien en esta Es todo, el doblaje es todo un arte, ¿eh? Y además parece que en nuestro país hay muy buenos dobladores. Muy buenos dobladores. De hecho, bueno, es curioso que para este tipo de películas, imagino que como reclamo publicitario utilizan a personajes que todos conocemos, ¿no? A actores ya que les tenemos vistos, ¿no? Y que identificamos las voces. Sí, y pero sí que es cierto que hay muchísimos dobladores que no se les conoce la cara y que son unos clásicos, ¿no? A esta gente, bueno, lo hacen muy bien, pero se les utiliza también como reclamo publicitario, lógicamente, para ir a ver la película.
En Estados Unidos, además, el doblaje de la película, de este tipo de películas de animación, suelen ser actores también conocidos. Actores también conocidos. George Clooney, sí. Cosas así, ¿no? Sí, sí, lo que pasa que parece como que allí hay igual más cultura de hacer estas cosas, ¿no? De que los actores que sí que tenemos vistos son los que hagan estas películas, porque ellos, lógicamente, no doblan sus películas porque tienen la industria más grande del mundo de cine, ¿no? Y a lo mejor películas que les llegan francesas, por ejemplo, no las doblan, sino que simplemente pues lo ponen con subtítulos, ¿no? En el caso de España llevamos doblando las películas muchísimo tiempo, ¿no? Desde que llegan prácticamente a España, con lo cual tenemos una industria muy desarrollada en tema de doblaje. Luego ya ahí entran los gustos y a quien le gusta verlo en versión original con subtítulos o en versión doblada, pero lo que es innegable es que tenemos una industria de doblaje muy potente. Se habla de que, y nos vamos a salir brevemente, pero siempre manteniendo el hilo con el cine, se habla de que el doblaje de las películas norteamericanas al español es una de las causas, si no la principal, de que en España no sepamos hablar bien inglés. Y se habla incluso de suprimir el doblaje y ver las películas, como en Holanda o como en Portugal, directamente en inglés. ¿Tú qué opinas? Sí, la verdad es que no lo sé. Yo creo que influyen más factores, ¿no? Porque no todo se le puede echar la culpa al cine, ¿no? Porque hay mucha gente que a lo mejor no ha ido al cine, no ve tantas películas, ¿no? Hombre, sí que es cierto que todo influye y que al final cuando tienes una cultura en general en la que sí que fomentas el bilingüismo desde hace mucho más tiempo, porque ahora los niños sí que prácticamente aprenden inglés desde muy temprana edad, pero sobre todo las generaciones anteriores, pues yo creo que es un poco todo, ¿no? En general, en el colegio yo cuando estudiaba sí que ya me ponían muchas películas en inglés y demás, ¿no? Pero yo creo que se une un poco todo, ¿no? Al final no es culpa del cine en exclusiva, de que los españoles no sepamos por lo general hablar en inglés, sino que es una cuestión de generaciones, ¿no? Pues que no han estado tan en contacto con el inglés o con el francés o tal, y bueno, pues ahora sí, en un mundo más globalizado, efectivamente, pues yo creo que ya sí que... O sea, que no tenemos que imputarle toda la culpa al doblaje. Hombre, no creo, sería un poco injusto. Yo creo que es un poco todo, ¿no? En general, pues que a medida que ha ido avanzando la vida y ha ido globalizándose todo, para bien o para mal, también todos pues tenemos que aprender otros idiomas para relacionarnos, simplemente eso. Rocío, la última película que nos recomiendas hoy. Bueno, pues el último estreno del que hablamos es Mary Shelley. Es una película muy interesante que recorre la vida de la autora de Frankenstein, ¿no? De este personaje. Parece que hoy todo va sobre monstruos, ¿no? Pasamos Hotel Transilvania a hablar del Frankenstein de Mary Shelley. Y bueno, pues esta película cuenta un poco el recorrido de esta autora desde que era pequeñita hasta que se enamora, ¿no? Del que sería de Percy Shelley, el que sería su marido, ¿no? Y esta película tiene varias vertientes, ¿no? Por un lado, quiere contar las dificultades de las mujeres y sobre todo las que aspiraban a dedicarse a la literatura en pleno siglo XVIII, eso por un lado, de cómo ella también hereda el feminismo, ¿no? De por entonces que le da a su madre, Mary Wollstonecraft, ¿vale? Es difícil el apellido, de cómo lo hereda, ¿no? Ella también era poetisa, era escritora, y luego por otro lado tiene la vertiente de ella, como su vida, que es muy pasional, la acaba transformando, la acaba volcando en ese ser que todos conocemos, Frankenstein, ¿no? De cómo ella evoluciona y de cómo se siente culpable por la muerte de su madre, que muere durante el parto, de los problemas que ella tiene, de cómo ella conoce al que será su marido y cómo la pasión le desborda para luego posteriormente acabar como una especie de tragedia, porque él no tiene la misma visión del amor que tiene ella tiene una visión del amor más romántico. Él está a favor de las relaciones abiertas, por llamarlo con un... Por utilizar un eufemismo. Por utilizar un eufemismo, efectivamente. Y bueno, pues al final sí que, como hemos visto, esta película, Mary Shelley, recorre toda la vida de la autora y también toca el momento de la reunión con Lord Byron y con el que sería el creador del vampiro romántico y de cómo ella crea Frankenstein, ¿no? Es muy interesante, se ve bastante bien además en el tráiler cómo se desarrolla todo esto. La historia a priori parece muy interesante, a ver cómo la resuelve. Vamos a ver el tráiler. Siento una frustración, un susurro constante de que no estoy cerca de cumplir mis sueños. ¿Quién es ese? Ese es Eli. Atractivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos años tiene? Los suficientes para saber por qué lo pregunta. Tengo 16. Cuando te conocí me sentí vivo. Huye conmigo.
¿Tienes una relación con ese asiduo a las rameras? Tengo fuego en mi alma. Y ya no permitiré que usted o alguien más lo contenga. ¿Quién entre ustedes se ha preguntado si los muertos podrían revivir? ¿Es eso realmente posible? ¿La reanimación? Lord Byron nos ha invitado a Ginebra. ¿Le gustaría acompañarme al salón, señorita Godwin? No tengo nada en contra de que seáis amantes. ¿Deseas estar con alguien más? Ya no veo el mundo y sus obras como antes me parecían. Y los hombres me parecen monstruos. Cada uno de nosotros escribirá un cuento de fantasmas. Es un concurso. Una mujer no es suficientemente inteligente para formarse sus propias ideas. ¿Qué te ocurre? Señorita Godwin, tiene la oportunidad de demostrarme lo contrario. ¿No reconoces a Víctor Frankenstein? Esto no es un cuento de fantasmas. Me ha dejado temblando. Debes conseguir que publiquen tu historia, Mary. Curioso tema de discusión para una damita. ¿Está insinuando que la obra es del señor Shelley? ¡Es mi historia! Y se atreve a cuestionar la capacidad de una mujer para experimentar la pérdida, la traición, la muerte. Si no hubiera aprendido a superar la angustia, no habría encontrado esta voz. Mis elecciones me hicieron lo que soy y no me arrepiento de nada. Bueno, pues ahí está la complejidad de esta mujer adelantada a su tiempo, como lo ponía en el tráiler, y de cómo ella construye este personaje que conocemos todos, que es Frankenstein, ¿no? Sospecho que la autora original, que Mary Shelley, no era así de guapa, pero vamos. Sí, la verdad que el panning está espectacular. Y una cosa muy interesante brevemente de esta película es que está dirigida por por Haifa Al-Mansour, que es una directora de Arabia Saudí. Es una cosa, ¿ves?, que te iba a interesar mucho. Pero si no pueden ni conducir, bueno, pueden conducir las sauditas desde hace 5 días, exactamente. Precisamente esto es lo que ella ha reivindicado durante mucho tiempo. No sabemos cómo se convirtió en escritora, teniendo en cuenta todos los vetos que hay en Arabia Saudí y sobre todo que no han podido tener salas de cine hasta hace bien poquito. Pero el caso es que esta mujer desafió todas las prohibiciones que había en Arabia Saudí y en 2012 estrenó una película que se llama La bicicleta verde, que trata sobre una niña de Arabia Saudí que quiere tener una bicicleta y conducirla, ¿no? Y esta película llamó bastante la atención en la Academia de Hollywood. Lo que pasa es que no podían nominar la mejor película extranjera porque no se había exhibido en ninguna sala de Arabia Saudí porque no había cine. Simplemente, ¿no? Entonces, esta mujer, Haifa Al-Mansour, se las arregló para exhibir esta película entre sus círculos de amigos, en salas muy pequeñas, desafiando mucho esta prohibición y consiguió que llegase a los Oscar. No ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, pero es una historia de superación, la verdad, muy bonita. Qué bonita, sí, y que le lleva ahora a hacer una película sobre Mary Shelley, claramente con toques feministas para la época, para el siglo XVIII, y que ella misma decía, Haifa Al-Mansour decía, pero ¿cómo voy a hacer yo una película de esto si es una cultura totalmente diferente a la mía, ¿no? Y la verdad es que lo ha abordado. Una directora saudita, ahí lo tienen. Ahí está. La sorpresa, Rocío. Bueno, sorpresa, tampoco vamos a pasarnos, hinchemos, ¿no?, las expectativas, ¿no? Pero sí, no, es una cosa diferente, no es una sugerencia, como suele hacer Rocío con los estrenos de la semana. Claro, vamos a hablar de una bueno, un documental que se estrenó la semana pasada y que se llama Whitney, de Whitney Houston. Es un documental que lleva mucho tiempo siendo objeto de crítica por algún lado, por otro lado que ha sido de mucho interés, ¿no? Porque desvela una cosa muy interesante de la vida de Whitney Houston que no se sabía hasta hace bien poquito, por lo menos el público general no lo sabía, y es que fue violada cuando era muy jovencita, ¿no? Este documental, dirigido por Kevin MacDonald, que bueno, ya se llevó un Oscar en los años 2000 por un documental también, recorre un poco la vida, ¿no?, desde que ella era pequeñita hasta que ella fallece, ¿no?, a los 48 años en 2012. Cuenta su recorrido con la cocaína, su relación con el sexo, con su familia, es una familia muy abusiva, de cómo ella parecía que tenía que dar todo el dinero, su padre era muy abusivo también con ella, ¿no? Es una película muy dura,
tanto para los fans de Whitney Houston como para el público en general, que tampoco se imagina, porque lógicamente cuando conocimos la noticia de la muerte de Whitney Houston nos sorprendió a todos muchísimo, porque sí que se le notaba que tenía muchos problemas, ¿no? Pero cuando se ve este documental, tipo que es muy parecido al de Amy Winehouse, que falleció a los 27 años, se da uno cuenta, ¿no?, de que todo no es tan bonito como parece, ¿no?, sobre un escenario, y que una persona con esa voz, ¿no?, angelical, que podría decirse, tenía todos esos problemas, ¿no?, y que a pesar hacía feliz a la gente mientras ella era una persona sumamente desdichada. Estaba destruida por dentro. Es la verdad muy interesante. Tenemos unas imágenes del tráiler, del documental, o sea que si quieres lo vemos. Vamos a verlo, pero es un documental para los espectadores, información para los espectadores, al que no se puede acceder en las salas de cine en España, ¿no? Sí, sí que está en las salas de cine. Sí que bueno, habrá que buscar más de la cuenta, supongo. Sí, habrá que buscar más de la cuenta, pero está siendo muy criticado para bien. O sea, sí que tiene bastante el aplauso de la crítica, sí que se va a mover mucho, parece, por los circuitos de premios. Habrá que verlo, porque ya sabes que esto es bastante impredecible, ¿no? Pero sí que parece que puede tener mucha trascendencia, ¿no? Pero bueno, como siempre, todo esto imagino que habrá que buscarlo un poco más al ser un documental. Seguramente si viven en una ciudad grande tendrán más fácil acceso. Claro. Aquí en Madrid, por ejemplo, con toda seguridad se podrá ver con cierta facilidad, pero en ciudades más pequeñitas... vamos a ver el tráiler. Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. I'm gonna ride up till now. It's the light of day that shows me how. Let's go. People think it's so damn easy. And when the night falls, it's not. It'll be alright, Peter. Loneliness calls. Whitney, la historia de una tragedia. Aunque nadie pudiera sospecharlo, solo sus más allegados. Bueno, la verdad es que lo curioso de todas estas cosas es que todos lo sospechábamos, todos lo sabíamos, ¿no? Pero al final nadie hacía nada, ¿no? Eso yo creo que es lo más triste, ¿no?, de este tipo de historias, ¿no? Cuando una persona tan importante como Whitney Houston, tan importante para la cultura pop, para nuestra cultura musical, se suicida, pero a pesar le hemos visto cómo se tambaleaba y todo, pero sin embargo, cuando se muere, es como que todos decimos, ojalá se pudiera haber hecho algo por salvarla, ¿no? Nunca se sabe hasta qué punto ya se hubiera dejado salvar, porque al final ella tenía unos problemas de los que nadie más que a lo mejor sus allegados eran culpables, ¿no? Sí que es verdad que en los últimos meses o incluso años previos a su muerte se la vio deambular por las calles. Claro, igual que Amy Winehouse también. La veíamos borracha encima de un escenario y no es que a la gente le hiciera gracia, pero sí que es cierto que se había convertido como una especie de mono de feria, ¿no?, cuando al final es un ser humano. Eso es precisamente lo que quiere contar este documental de Whitney Houston, y que merece la pena echarle un ojo, tanto si uno es fan de Whitney Houston como si no y quiere saber un poquito más. Además, el director, dices que es un director que ya ha sido premiado por otro documental. Ya ha sido premiado. Ya tengo por aquí, sí, tenía por aquí el nombre del documental, pero no, ahora mismo no lo encuentro. Bueno, pero bueno, de un documental de los años 2000, del año 2000. Rocío Manzaneque, mil gracias, como siempre. Gracias. Ha sido un placer, ya saben ustedes, las películas a las que pueden echarle un vistazo este fin de semana. Por nuestra parte nos despedimos y les dejamos con el informativo de Intereconomía. Pasen un buen fin de semana.